Hola, buena gente, estimados amigos, buenísimos días nos dé Dios nuestro Señor, todo su extenso, amplio, maravilloso, excelente reino, donde tantas almas buenas hay, bondadosas, exquisitas, extraordinarias y maravillosas. Desde ese balcón privilegiado de ahí el cielo nos cuidan, nos vigilan, nos protegen y nos encausan. Asimismo que nuestro patrón el apóstol San Pablo y nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma y madre y señora de todos los exijanos, bajo su excelso manto celestial les continúe dándoles mucha salud y mucha felicidad a todos ustedes, a vuestras respectivas familias y amistades. Y cómo no, aquí el amigo don Eugenio Benjumea Palomero, que nos acompaña hoy, al amigo Francisco José González de la Roza, hermano mayor de este pedazo de hermandad que está aquí, del Santísimo Cristo de Confalón, azote y columna, Nuestra Señora de la Esperanza, San Francisco de Paula y no sé qué más de la Inmaculada Concepción, porque ya no me acuerdo, que esto es más largo que el Quijote. Así que a todos me los bendiga. Y aquí estamos con el amigo Eugenio. En primer lugar, porque es de bien nacido ser agradecido. Son las 9 de la mañana de hoy, 30 de enero del año del Señor 2020. Y bueno, hemos molestado al amigo Eugenio, que normalmente él entra a las 10 en su trabajo, pero bueno, lo hemos hecho levantarse temprano. Pero también hemos hecho levantarse muy temprano, porque lo tenemos de vacaciones, a mi buen amigo, a mi estimado amigo, a mi gran y apreciado amigo y hermano mayor de mi hermandad, o de nuestra hermandad, para ser correcto, el amigo Francisco José González de la Roza, que es el que nos está haciendo el favor a sujetarnos para los selfies, porque él, como está de vacaciones, se levanta todos los días a eso, a la hora que se levanta, a las 10, las 11, las 12, pero él lo ha hecho levantarse a las 6 de la mañana, así que muchísimas gracias, ¿vale? Un saludo muy cordial a todos los hermanos, a la Junta del Gobierno y a todos los barrios de la Vitoria. Y viva el Cristo de la Vitoria, el Cristo del Confalón, y viva la Junta de Gobierno, y viva toda Ecía, que son ustedes muy buena gente, los de aquí, los de allí, los de allí, los de aquí. ¡Viva! Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. Bueno, hombre, aquí estamos. Y dirán, bueno, Rafael, corta ya, que vamos a hablar de las leyendas, de la segunda parte de las leyendas. Ustedes recordarán que hicimos una primera parte que empezamos en el barrio Colonda y llegamos hasta la Alcarreá y quedamos pendientes de esta segunda, y aquí estamos. Entonces, en esta segunda leyenda, el amigo Eugenio, este pedazo extraordinario, magnífico, historiador e investigador, como casi todos los que se vienen con nosotros, bueno, casi todos no, perdón, absolutamente certifico y doy fe notaria que todos son extraordinarios y magníficos, que después se me vaya a molestar alguien, igual que todos los hermanos mayores, pues además ahora viene la Semana Santa. Bueno, Eugenio, las leyendas son historias, según yo sé, yo no soy historiador, transmitidas de generación en generación, de boca en boca, de palabra en palabra, a través de todos los tiempos. Es verdad que en los últimos años creo que hay un libro que ha quedado por escrito, Fantasía Anciana, de don Joaquín Novela Rosado, y creo, corrígeme, que hay otro del amigo don Antonio Siria, que no sé cómo se llama, y en eso, de ahí habéis sacado muchas cosas ustedes de estas leyendas. ¿No es así o estoy confundido yo? No, bueno, antes que nada, buenos días. Venga. Tanto a Chiqui como a ti. Yo que el hermano mayor, que Chiqui, como venga a pedir la papeleta de sitio, te doy el peor sitio, pero bueno, eso es una cosa de... Oye, usted, yo tengo el número 26 de hermano, ¿eh? Bueno. En el año del señor 4 de agosto de 1953, este señor nació aquí en la calle Vitoria, número 22. Después me vine a la calle Cambrona, número 5. Yo he dado papeleta, he dado ropa, he limpiado cirios, hasta un cierto momento. Ahora ya ni vengo por aquí, ni a las misas los viernes, ni nada. Muy mal. Porque soy un desastre. Dice el otro día don Ángel del Marcos, director espiritual. Por cierto, don Ángel, un cordial saludo, que siempre se lo mando. Dice, pues te vamos a pasar del 27 al 2700. Lógico. Bueno, sigue. Bueno, pues como tú bien estabas diciendo, en el recorrido que pretendemos hacer hoy, pues básicamente vamos a hablar un poquito de algunas tradiciones orales, de algunas costumbres que, como has dicho, pues de generación en generación han ido pasando de abuelos a padres, de padre a hijo, los ecijanos.
muchas de ellas tienen ciertas raíces históricas, tienen cierta base histórica que sí es real, y otras pues han servido a lo mejor pues para explicar algunos hechos, acontecimientos milagrosos a lo largo de la historia de la ciudad. En cualquier caso pues tienen ese valor en parte sí histórico y en parte pues de tradición, que es importante conocer y que de alguna manera pues también ha contribuido pues pues al carácter, o no sé, a la identidad de la ciudad a la hora de conocerse. Y quizá uno de los sitios más especiales por muchos motivos, no solo devocionales e históricos, pues sea el lugar donde vamos a empezar, aquí en el antiguo convento de Mínimo de San Francisco de Paula, la iglesia de la Victoria. Muy bien, vamos a explicar el motivo. Miren ustedes, de tu historia, la fundación de turismo que hay aquí pública, y ahora tenemos 2 o 3 privadas también, y que al final entre todos ellos pues dinamizan muchísimo la ciudad. Yo ya voy a coger para los selfies y ya vamos a empezar el recorrido. Don Francisco, ¿no es usted tan amable? Bueno, pero usted no se escapa, Diga usted algo, hombre. Buenos días a todos. Y no sé, ¿qué sale? Niño, mira, en 4K parece que le han quitado 10 años. Un recuerdo a la señora, ¿no? Como dice mi amigo Rafael, mucha felicidad y muchas bendiciones para todos los que ven los vídeos a través del canal de YouTube y a través de las redes sociales, que hace un bien, no solo para Écija, sino también para España entera. Vamos a poner ya... Bueno, y para la gracia, el otro día Mano Sánchez, sí, el humorista. El humorista vino vestido extraterrestre al teatro, dice, yo iba para Washington, ¿tú te has enterado de eso? No. Bueno, sí, en las 2 funciones que dio. Dice, venía para Washington, para allí, para Nueva York, no sé qué, me iba a recibir hasta Donald Trump, y el satélite se ha desviado. ¿Dónde hemos caído? Hemos caído en Écija. Dice, pero es que aquí no ha venido a recibir. Dice, no ha venido ni a recibirme Rafael Cortés de los vídeos para ponerme en YouTube. Pues mira, el teatro allí aplaudiendo, que arte, que tiene arte, O sea, que ya somos galácticos, pero no por mí, por la ciudad, y por todos ustedes, que sois extraordinarios, que lo que hacéis grande a Écija son su gente. ¿Queda claro? Pero que tú lo sepas, que todo te viene a ti, todo el arte inspirado por el Confalón, efectivamente, por nuestro Santísimo Cristo del Confalón. ¡Viva! ¡Ay, qué bonito eres! Venga, vamos a empezar, gracias. Bueno, pues si te parece, ya que estamos aquí, evidentemente delante del retablo del Señor, pues quizás sea una de las tradiciones más conocidas o más extendidas en la localidad, puesto que estamos ante una de las imágenes de mayor devoción de los écijanos. Esa es una de las antiguas leyendas, el momento del descubrimiento de la imagen del Cristo, que bueno, pues en un momento no determinado del siglo XIV, del siglo XV, en una finca del término municipal, Motimentos creo que es, ¿verdad? Camino del Rubio, pues unos labradores arando en el campo intentan sacar agua de un antiquísimo pozo, echan el cubo, el recipiente que tenían para sacar el agua, y ante la sorpresa de ellos, cuando tiran de la soga, cuando tiran de la cuerda, pues esta queda atascada, no sale, y lo intentan con toda su fuerza, y curiosamente hasta que no se descalzan, porque como se hundían en el barro, hasta que no se descalzan, con gran asombro de ellos ven que en el momento de descalzarse es cuando la cuerda cede de una manera más sencilla, y ante su sorpresa, cuando al final de la misma sale por el brocal, lo que aparece atada a la cuerda es una imagen de un Cristo, que estaría, parece ser según algunas fuentes, acompañado de un estandarte cristiano, que ese sería el origen de la vocación de Cristo de Confalón. Vale, perdona. Como el amigo hermano mayor nos ha abierto el templo hoy, la iglesia, y tenemos el Santísimo Cristo, pues vamos a hacer el resto yendo delante del Santísimo Cristo. Y la torre de la Victoria. La Victoria está ahí con su cigüeña. Y la futura Casa Hermandad San Francisco de Paula, corríame usted, don Francisco, ¿no? Sí, señor. Que estará aquí, que en el año 2020 la vamos a ver o no la vamos a ver. Si Dios quiere, para marzo empezaremos ya a tirar. Vamos bien. Ladrillos para arriba. Pues esto merece un aplauso, ¿vale? Pues mi felicitación a toda la Junta de Gobierno. Vamos la para mía también, porque es un proyesto muy bonito y muy interesante. Y ahí terminamos la leyenda delante del Santísimo Cristo ya, en vez de la cerámica. Vamos a ver. Vámonos por aquí, por el centro, Eugenio. Hoy qué guapa está la esperanza.
Pero la esperanza siempre está bonita y siempre está guapa. Miren ustedes, qué imagen más bonita, miren ustedes. Y ahí el Santísimo Cristo azoto y columna, San Francisco de Paula, el apóstol San Pablo, restaurado ya, y nuestro Santísimo Cristo de Confalón. Pues póngase usted ahí, sigue usted con la leyenda delante del Santísimo Cristo. Bueno, yo no me puedo, con la izquierda no me voy a presinar, claro. Como estábamos comentando, el Señor aparece, la imagen del Cristo aparece en ese pozo. La primera intención de estos labradores es llevar el Cristo hacia la cercana localidad del Rubio, donde parece pues que estaba más cerca del descubrimiento. Cargan la imagen con mucho respeto en el carro, atan los bueyes, y cuando intentan hacer que los animales caminen hacia esa dirección, pues los animales no se mueven, quedan inmóviles y no se desplazan. Y a pesar de que lo intentan de diferentes maneras, no hay forma. Entonces deciden, bueno, pues en un momento determinado, pues cambiar la dirección de los animales y encaminarlos hacia Écija. Y es en ese momento justamente cuando el carro o los animales comienzan a andar y se dirigen hacia nuestra ciudad. La leyenda, la tradición cuenta que un poquito antes de entrar en el antiguo recinto amurallado de la ciudad, llegando a esta zona de Écija, pues se forma una potente tormenta y tienen que refugiarse en el recientemente creado convento de mínimo de San Francisco de Paula, que sería este templo donde nosotros hoy nos encontramos. Y desde entonces la imagen del Santísimo Cristo de Confalón pues preside tanto la iglesia como los corazones de muchos de los ecijanos a lo largo de la historia. Esa sería la tradición o la leyenda según la cual se aparece el Cristo. Qué bien hemos empezado. Ahora hay otro tema del niño de Altón de Arjona, corrígeme. Sí, exactamente. Sube para arriba, ¿no? Porque el cuarto está ahí, no, a la derecha, vente para acá. Perdón. Yo creo que el cuarto donde... No es este. Pues... mira, el cartel del amigo Prieto, ¿no? Exactamente, el cartel oficial que este año ha sido de Semana Santa. El pintor elegido para... Muy bien. Magnífico. Que se presentó el otro día, ¿no? Y por el que hay que darle la enhorabuena a él y al Consejo de Hermandades. Bueno, tengo entendido, hermano mayor, que en este cuarto no fue donde le pegó lo de él, ¿no? Fue en ese... Aquí parece ser sí. Era donde estaba en la sacristía. Ahí en ese, ¿no? Que es donde estaba la habitación del niño Antón de Arjona. Vamos a pasar para acá. Que esa es la otra que nos iba a contar, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué es esta, no? Estamos... por ahí se entra. Sí. Pues vamos a entrar por ahí, venga. Vamos a entrar por ahí. Que es lo que estábamos hablando, que además de... Aquí no, bueno, venga. Que estamos en un lugar histórico para la ciudad. Aquí, ponte ahí. ¿Ahí? Sí, ponte tú ahí, venga. Ahí. Estupendo. Bueno, estamos en un lugar absolutamente histórico para la ciudad por muchas razones, sí. No solo las devocionales propias que de alguna manera nacen de esa devoción al Cristo de Confalón o a los titulares de la hermandad, puesto que es esa misma tradición histórica o esa tradición, como estamos hablando la mañana de hoy de leyendas, pues dice que en el lugar donde se levanta el convento se encontraba en el siglo XV, o sea, aproximadamente pues unos 80 años antes de la erección del convento, la casa donde milagrosamente se aparece el apóstol San Pablo al niño Antón de Arjona, en la madrugada del 20 de febrero de 1436. Esa tradición, como estáis comentando, bueno, pues parece ser que posiblemente pues el cuarto se encontraría en esta zona del actual templo, y es ahí donde aparece, digamos, la primera parte, la primera escena de ese famoso milagro de San Pablo, que en otro momento pues se puede que es por mencionar. Eso en los días 28 o 29, ¿no?, del día de San Pablo de enero. El 25 de enero. El 25, perdón, gracias por la corrección. Se traslada la imagen desde Santa Bárbara, sí, a Santo Domingo, y allí el cronista, pues, la parte de oficial la Santa Misa y tal, con toda la corporación municipal, todo el Consejo de Hermandades, por supuesto, y todos los ciudadanos que se acercan, lee en latín, en castellano antiguo, lo que en su día el documento, ¿no? Es así, ¿no? Sí, el documento que da fe de dicho milagro, que se conserva, como tú bien dices, en el Archivo Histórico Municipal, y que José Enrique Caldero Bermudo, como cronista oficial de la ciudad, renovando el voto de año en año, pues en el ofertorio de la misa, pues lee, renovando la ciudad, ese voto anual. Se celebra en la fiesta de la conversión de San Pablo. El hecho milagroso como tal, como comentamos, sucede el 20 de febrero de 1436. El que se celebre la conversión de San Pablo, pues de alguna manera, y aunque esto a lo mejor sea un poco, no sé si
romper cierto encanto, pues se debe a la posible o gran influencia que tiene la comunidad dominica en el desarrollo final del milagro, puesto que, como todo el mundo sabe, acontece en el convento de San Pablo y Santo Domingo, que era de esta orden. Entonces lo que celebramos es la conversión de San Pablo. La fiesta de San Pedro y San Pablo es en junio, pero en Écija históricamente se ha celebrado este día. Muy bien. Bueno, pues vamos por la tercera situación, que es el moral. El moral de la victoria. Pues, ¿está abierto, hermano mayor? Sí, señor. Pues vamos a pasar para adelante. Mientras van viendo las imágenes. Va explicando tú. Exactamente, vamos a lo mejor a dar algún pequeño apunte histórico. La fundación del convento de la Victoria es uno de los conventos de dicha orden más antiguos de Andalucía, uno de los primeros que se funda, y además en propia vida del santo fundador, en concreto a principios del siglo XVI, hacia 1505, extramuros de la ciudad antigua, junto al arroyo de la Argamasilla, pues llegan una serie de frailes con vinculación malagueña, que es donde nace en Andalucía la orden, donde se erige por primera vez, por eso el nombre de Nuestra Señora de la Victoria, que es la patrona de Málaga, como mucha gente sabe. Y bueno, pues esa tradición afirma que en esos primeros años del convento había un fraile muy mayor, exactamente aquí lo tenemos. Había un fraile muy mayor, conocido como Fray Martín de Marmolejo, o del Marmolejo, como algunas fuentes hablan. Un fraile que prácticamente se podía considerar casi que era también santo en vida, pues el resto de frailes de la congregación pues le tenían un enorme cariño, y dice la leyenda, cuenta la tradición, que como premio el prior del convento en un momento determinado, pues ante la edad ya avanzada de este hombre, le pide o le dice que bueno, que le concede un descanso y que pida aquello que pudiera estar en su mano concederle. Y sin dudarlo ni un instante, cuando el prior se lo pregunta, pues Fray Martín lo que pide es viajar hasta la ciudad francesa de Tours, donde pues podría conocer al santo fundador de la orden, que era su gran ilusión en vida de él, ¿vale? Entonces pues rápidamente el prior le da permiso, y este buen hombre pues se pone en camino, a pesar de su edad, de camino a Francia. El tiempo que tardase en llegar pues pudo ser un mes, 2 meses, lo que en aquella época los sistemas de transporte permitieran, o lo que este hombre pudiera andar o caminar y demás. Y una vez allí en la ciudad de Tours, pues cumple con su deseo, que es conocer a San Francisco de Paula. Él cuenta la tradición que pues le habla de la ciudad, le habla de cuando él era joven, que había sido soldado, que había participado en la conquista de Málaga y de Granada. Parece que San Francisco de Paula también tuvo una etapa en su vida como militar, eso le conmueve, y de alguna manera pues entablan amistad, y a la hora de regresar a Écija, pues Fray Martín quería traerse un recuerdo de San Francisco, quería traer algo que de alguna manera pues también animase a la comunidad écijana, que como toda orden religiosa, pues los primeros años de fundación de un convento pues no son sencillos, son ilusionantes, pero no eran sencillos. Cuenta la tradición que San Francisco en ese momento lo que realiza es, según algunas tradiciones orales, le entrega su propio bastón, su propio cayado, y según otras pues quiebra la rama de un moral que estaría en el convento donde ellos se encontraban, entregándosela a Fray Martín para que le sirviese de báculo. Lo que le dice es que cuando llegue a la ciudad, además de contarle pues las cosas que había hablado con él, en el patio del convento siembre esa rama del moral, ese báculo, y que no era necesario ni siquiera que lo regasen, que con la propia fe de los écijanos se iba a nutrir, se iba a alimentar, y eso le daría fuerza, le daría vida para hacerlo brotar directamente en el patio. Y esa es la tradición que podemos ver aquí. La hermandad lo ha preparado, lo ha descentado todo. Exactamente, cuando desde hace unos años la hermandad consigue de nuevo la titularidad sobre este espacio que era parte del convento, del huerto del convento, pues de alguna manera pone en valor y recupera el moral de la Victoria, que es como los écijanos han conocido siempre a este árbol, que bueno, pues hombre, ahora mismo se ve sin hoja porque estamos en invierno todavía. Pero algo, perdona que te interrumpa, allí está. Algo tiene que tener, porque esto estaba todo, y de una ramita, no Francisco, esto se plantó ahí y ha brotado todo, ¿no? Porque tenemos diríamos el tronco antiguo del moral, pero que desgraciadamente se perdió, pero teníamos unos hijos de él
y es el que se plantó al lado del tronco primitivo. Y está brotando a un nivel impresionante, ¿verdad? Y porque no estamos en primavera. En primavera, como ha dicho el amigo Eugenio. Vale, es que quería certificar eso, que creo que era así. ¿Vale? Y allí el mosaico. Hace muy poquito tiempo la hermandad encargó una recopilación del trabajo de la historia del Moral, además de la leyenda. Sí. Bueno, y desde aquí saludamos a mi maestro y hermano Paco Fernández Pro. Hombre, don Francisco, un cordial saludo. Exactamente, que bueno, aquí nos deja Chiqui, que este es el libro donde él de alguna manera pues el Moral engarza de la historia. Estupendo. Y donde se explica todo. ¿Este libro, perdona, dónde se adquiere, Francisco? Si alguien está interesado en adquirirlo. Aquí en la propia hermandad. Vale, gracias. Donde se explica no solo la tradición, la leyenda, sino las vicisitudes históricas que ha pasado el Moral, que han sido muchas, porque hay que tener en cuenta que mientras estuvo aquí la comunidad hasta el siglo XIX, con la desamortización, pues era un árbol evidentemente cuidado, hoy en día también, pero cuando en ese siglo se produce el abandono de la orden del mismo, pues una gran parte del templo pues se ve abandonado, esto se colmata en algunos momentos incluso de escombro, durante un tiempo perteneció a la familia de los marqueses de Peñaflor, que de alguna manera también posibilitaron el que a lo largo de la historia pues se mantuviese con vida. Entonces, de alguna manera, aunque ha representado también esas posibles crisis de fe, pero afortunadamente pues en los últimos 5 o 6 siglos pues es ese ejemplo de alguna manera muy bonito también del mantenimiento de la fe en nuestra ciudad. Estupendo. Pues seguimos y vamos por la tercera, que vamos a ir a Santiago ahora, ¿no? Hacia Santiago, hacia nos vamos Santiago, andando. Hoy todo el camino andando como la otra vez. Don Francisco, pues muchas gracias. Perdone usted todas las molestias que le hemos ocasionado, pero yo sé que usted tiene muchas gracias. Además, no es que eres maravilloso, es que tenemos unos hermanos mayores. Ay. Gracias. Y me saluda usted a la señora, a la primera dama, a la señora Inés. Un día le vamos a hacer un vídeo. Sí, a ella. Sí, porque como no le gusta charlar, ¿no? Eso, que no sé quién charla más, si ella o tú. Ahora que salimos por aquí o... No lo tengo abierto. Bueno, ya está. Abro si quieres. No. Es complicado, salimos por allí. Es que venga, no te preocupes, venga, ya está, venga. Lo más fácil es regresar. Venga. Además, yo quiero darle a ellos las gracias porque muchas veces los molestamos, pasamos con grupo y demás, y podemos pasar y que siempre damos las gracias al clero, nunca me dicen que no, exactamente. Pero también es verdad que las hermandades hay que darle también porque hay muchos sitios, como esta, la hermandad de San Juan, la hermandad Santa Ana, muchas hermandades que son las que están ahí en los templos permanentemente. Además, Rafael, que si no estuviera la hermandad, pues este templo directamente ya no existiría. Claro. Son ellos los que lo mantienen, lo cuidan, y para que sea pues la casa del Señor y de la Virgen. Un edificio que además, como todo el mundo sabe, también en el lado del Evangelio pues alberga la antigua capilla, de los marqueses de Peñaflor. O sea que es un lugar que tiene una gran riqueza religiosa y una gran riqueza histórica en la ciudad. Vale, pues gracias. Vamos ahora ahí. Vamos a salir. Salir despacito. ¿Te importa llevarme? Es que si no, con la cámara. Pues nada, vamos a salir para afuera. Esto como no se corta nada, no se edita nada, pues tal como salió. Ya está. Pues vamos a camino de Santiago. Vamos ahora a ir hablando de Santiago. Qué grandeza. Pues muchas gracias, buena gente. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, saludos. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta ahora. ¿Por dónde nos vamos? Vamos a ir por aquí y ahora cruzamos por el paso de cebra. Hoy está el día nubladillo, como están viendo ustedes. Sí, hay una niebla bastante densa. Bueno. Pero bueno, de alguna manera también matiza las luces y demás. Hay que volver a recordar, Eugenio, tú te acuerdas, pero por aquí pasaba la General. Exactamente. Cuando yo era chiquitillo, esto era la carretera General. Digo, para toda la gente jóvenes que esto era la General. Era el tránsito. Esto era la carretera General. Que es, vamos a pasar por aquí, ven para acá, espérate, que además te paso peatones. ¡Buenos días! Ya, pues cruzamos ahora y continuamos, si te parece, por el otro paso de cebra y a través de la calle Emparedamiento. Vamos a hacer lo siguiente: parar, mirar y cruzar, que no viene nadie. Eso ahora, siempre. Parar, mirar y cruzar, importantísimo. Hay que tener importantísimo, aunque los conductores van siempre muy pendientes, pero algunas veces nos distraemos, obviamente yo.
La educación vial es importante tanto para el conductor como para los peatones. Exactamente. Y ya la educación ecológica, de concienciación, de limpieza, de recoger caquitas de perros, de no tirar papeles a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, siempre vamos a seguir por aquí. Intentar tener esta es una la calle Coronado y ahora nos metemos en la calle que esta no sé cómo se llama. Esta bueno, es emparedamiento. Emparedamiento, correcto, sí, no, lleva razón, emparedamiento. Que hacía también un poco mención a aquellas antiguas, no sería correcto decir costumbres, sino hechos por los cuales algunas, sobre todo algunas mujeres, sin acogerse a una regla religiosa concreta, pues se encerraban en sus casas viviendo una vida de recogimiento y de oración, y que luego posiblemente pues en otros momentos sí, con el transcurso del tiempo, si eran varias mujeres, sí se acogían a una regla y se erigía un convento. Pero mira que estas portadas bonitas, perdona, vamos, no es bonita, esto es es bonito, ¿verdad? Esto es después del estilo muy bonito, general del templo, que es gótico mudéjar, es la antigua entrada principal a la iglesia. Ah, por aquí se entraba, no lo sabía yo. La entrada a los pies. Pues ya nos estamos desayunando con una cosa hoy. Claro, antiguamente esta era la entrada a Santiago, y en uno de sus laterales, por lo que se levantaba, era la primitiva torre, que parece ser pues que se ve arruinada en el terremoto de 1680, hasta que luego ya se construye en el siguiente siglo el actual campanario tras el terremoto de Lisboa, pero esta era la entrada normal. Pues no lo sabía, yo me creí que era siempre por allí. No, en este caso, como en otros templos, pues la entrada se realizaba a los pies de la iglesia. A mí me gusta ver una calle empedrada antigua como esta, porque esto tiene, esta calle empedrada tiene 300 años, 400 años, lo sabe usted, porque esto ya verá. Además que... Mira, qué alegría. Están dejando Puerta Azul preciosa. Vamos a ver. Lo que yo he visto, Puerta Azul la están dejando preciosa hasta donde yo he visto. Pinta bien. Vamos a ver. Emparedamiento, llevaba razón, la calle Emparedamiento. A muchos que estén por ahí fuera les sonará esta calle, claro, porque los años que se fueron, los años 60, se fueron 20.000 personas. Yo jugaba por aquí a esconder y eso, cuando era chiquitín. Pues aquí uno de los edificios religiosos más importantes y de los retablos más importantes. Hombre, hay que tener en cuenta que es la única parroquia que está declarada bien de interés cultural. Entonces, bueno, pues estamos hablando... Mira qué torre. Y esto es nuevo, que lo llevo yo viendo, yo todavía no me he enterado de esto. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, eso es que AECIJA se ha incluido recientemente en uno de los itinerarios o rutas del Camino de Santiago, frontera, que es el Camino de la Frontera. Yo algo había escuchado, pero no sabía... Pero esto no está dentro del Camino de Santiago, llega a Santiago, esto es otra cosa. Sí. Claro, sí. Empezaría aquí y en un momento determinado, pues imagino que enlaza en la zona sur de España. Normalmente el camino más frecuentará el de la Ruta de la Plata, pues imagino que en algún momento enlazará para llegar hasta allí. Lo que pasa que en vez de empezar a lo mejor en la zona de Sevilla o el Camino de Mérida, pues se enlaza con diferentes localidades que estaban en el entorno de la frontera, que se establece en la época de la Reconquista. Como sabe todo el mundo, la última etapa, el reino nazarí de Granada, pues durante cerca de 2 siglos mantiene una frontera más o menos estable, y muchas de las localidades que hoy tienen incluso en su nombre ese de la frontera, pues recorren ese camino que llevaría hasta la ciudad de Gallega. Estupendo. Bueno, pues esto no estaba previsto en la leyenda. ¿Qué es lo que vamos a hablar aquí? ¿De la cabeza o de, la plaza, de la cruz? La leyenda de la cabeza del moro. Bueno, entonces vamos a pasar dentro del patio. Sí, pero ¿no? antes de pasar, si quieres, dime. Gira la cámara hacia la zona de Puerta Azul que estabas comentando. Sí. Allí sobre los tejados se ve el lienzo de una muralla. Correcto. Se puede apreciar. Yo, con tu permiso, voy a utilizar el dedo para señalar. Vamos a ver si yo puedo... Esta parte de ahí que estoy señalando yo con el dedo, esa zona de ahí. Ese es el lienzo del complejo defensivo de lo que se conoce como Puerta Osuna, ¿vale? Eso es fundamental en la historia que vamos a contar, si quieres, en el interior del patio, para que la gente vea esa cabeza del moro. Buenos días. ¿Qué patio más bonito? ¿Cómo tienen esto cuidado? ¡Ay! ¡Qué patio! Miren ustedes qué maravilla, Si es que es muy grande, grandísimo. Miren ustedes cosas más bonitas. ¿Cómo tiene esto Don Ángel aquí preparado? Don Ángel, buenos días. No de Dios.
Señor Arcipreste, ¡viva el Betis! Vamos a hablar de la cabeza del moro con este gran historiador. ¡Oh, qué pedazo! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno! Bueno, todos los curas, que después se me enfadan. Viene para acá a saludar, ¿no? No quiere salir, pues no sale, ni Pablo tampoco. Bueno, pues ya está, pues no salga. Hombre, buenos días, hombre, enseguida, buenos días, hombre. Buenos días, hombre. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buena persona. Yo creo que tú estabas enfocando. Venga, hasta luego. Bueno. Pasamos al patio de Santiago para hablaros de la siguiente leyenda. Tenemos el primer toque de campanas para misa. Pero bueno, aquí al fondo se puede ver una cabeza en la base de la torre de Santiago. Aquí empezando en el inicio de la caña de la torre, y esa es la cabeza que se conoce como la cabeza del moro. Esta, Rafael, es una tradición que yo creo que es más que otra cosa, bueno, pues un cierto juego literario, en este caso de don Joaquín José Noguera Rosado, que como tú antes mencionabas al principio del vídeo es el autor de Fantasía Cijana, que de alguna manera, quizá a lo mejor en algún momento habría que pensar, a quien corresponda, algún tipo de homenaje a este hombre, porque es verdad que gracias a él se han conservado muchas de estas tradiciones y leyendas orales. Bueno, según esa tradición, en el año 756 se comenta que estando la ciudad recién tomada por los musulmanes, el cadí o gobernador de Écija, teniendo libre un puesto relacionado con la pequeña distribución de agua que pudiera haber en la ciudad, y teniendo dos candidatos por los que decidirse, no sabiendo cuál de los dos era el más adecuado, pues dice esa tradición que hizo algo que era raro para la época, que era dejar en manos de los ciudadanos la elección del mismo. A través de un censo restringido se iba a producir una elección y cada una de esas personas que podían votar tenían que decidir cuál de sus candidatos era el favorito. ¿Cómo lo hicieron? Pues para eso cuenta la tradición que en cada una de las puertas de la ciudad se iban a instalar una serie de personas que eran los santones. Los santones eran personas pues de una reconocida moral, de una reconocida virtud, se consideró que eran, digamos, las manos inocentes que de alguna manera podían ser los miembros de esas, entre comillas, mesas electorales. Cada uno de ellos se instaló en alguna de esas puertas. Aquí en Puerta Osuna hubo uno de ellos, que cuenta la tradición, que no sabemos bien por qué, pero uno de esos candidatos era favorito para él. No sabemos si es que habían llegado a algún tipo de acuerdo o de corruptela para que saliese él. El caso es que este hombre, viendo que en su puesto la cosa no iba muy bien, pues quiso hacer trampa. ¿Cómo se producía esa votación? Cada una de las personas que podía votar llegaba al sitio donde estaba el santón y depositaba una cuenta de cristal de un determinado color en función de aquella persona que quería que resultase ganadora. Evidentemente, en un golpe de vista él sabía si el suyo iba ganando o iba perdiendo. Entonces, para al menos conseguir que en su puesto ganase este hombre, lo que hizo fue tragarse varias cuentas de color del contrario. Hasta ahí todo bien. Él pensó que, bueno, pues aquí quién se va a dar cuenta, yo pego el pucherazo y no hay problema. Lo que pasa es que no se dio cuenta que desde la antigua zona de Puerta Osuna, uno de los soldados, uno de los centinelas que vigilaba la puerta, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y evidentemente lo denunció, porque no solo era el pucherazo en sí, sino que encima era un santón, o sea que era un doble escándalo. Rápidamente se formó un tribunal para juzgar el caso, a él lo iban a absorber porque al final era la palabra de un soldado contra la de un santón y evidentemente pues tenía todas las de ganar, y para ver qué se podía hacer se recurrió, según esa tradición, a un sabio de la ciudad. Este hombre, con más sentido común que sabiduría, lo que hizo fue decir: un momentito, vamos a dejar a este hombre hoy en ayunas y a la mañana siguiente le vais a suministrar un purgante. Bueno, pues efectivamente eso es lo que hicieron, lo tuvieron encerrado al santón una noche sin comer absolutamente nada, y a la mañana siguiente, al darle ese purgante, pues al ratito efectivamente se dieron cuenta que había hecho trampa. Y cuenta la tradición que en ese momento para este tipo de cosas no se andaban con tonterías, lo condenaron y lo ejecutaron sumarísimamente, y en el lugar donde, esa tradición dice que en el lugar donde hoy se alza poderosa la Torre de Santiago, se levantó un túmulo funerario con una escultura del santón
a la que se echó una maldición, según la cual, a medida que fuese transcurriendo el tiempo y se fuesen celebrando elecciones y estas fuesen limpias, justas, democráticas, sin ningún tipo de trampa ni de cartón, él iría saliendo a través de ese monumento para volver a vivir el resto de vida que entonces le quedaba. La moraleja de esta historia, ¿cuál es? Que si desde aquella época, en el siglo VIII hasta nuestros días, solamente ha podido enseñar la cara, pues ya tienes tú ahí la respuesta. Bueno, estupendo, qué bien. Hay que ver, señor, ¿usted se ha dado cuenta? Lo vamos a poner color. Lo bien que se explica. Bueno. AD Telesia, hecho, tú sabes que esto se emite, se cuelga en todas las redes sociales, como tú bien sabes, y todos los que nos siguen, sí, en todas. Después también Radio Zafa emite el audio, el amigo Juan Palomo, que le mandamos un saludo. Y después Telesia, y el vídeo que grabamos hace un tiempo de los santos y las santas de Ciana, lo echaron ayer miércoles por la noche. Lo echaron ayer. Bueno, muchas gracias. No, gracias nada. A ti por colaborar con todos nosotros, porque en definitiva está colaborando con la ciudad y colaborando con todos los excijanos que están por ahí repartidos por todo el mundo y por todos los abuelos y abuelas y personas que tienen un estado de salud complicado, que no pueden salir de sus casas y que quiera que no, pues le llevamos un poquito de ilusión y de vida de su ciudad, ¿verdad? Así es. Tú sabes que además que en la medida de mis posibilidades, siempre que me lo has pedido, pues y que he tenido yo un mínimo de conocimiento para poderlo hacer también, claro que. Un mínimo, mucho de conocimiento. O sea, ya estamos empezando con la modestia. No, hombre. Bueno, esta es la calle Santiago. Esta es la calle Santiago. Hay que decir que esta es la Casa Hermandad ¿no? Sí, de otra. Espérate, que no la hemos enfocado, hombre. De otra de las importantísimas hermandades de la ciudad, como la Hermandad de la Aspiración. Exactamente. Está en la Casa Hermandad, digo, hombre, principalmente tú sabes, los vídeos están, aquí en Ecija lo sabemos, pero lógicamente, buenos días. Hola, buenos días. Señora, todas las personas. No se preocupe usted, esto está en directo. Ahora que tú estás enfocando toda la belleza del trabajo del ladrillo limpio, moldurado, por ejemplo, vemos este retablito que está aquí en la calle, lo vamos a poner aquí en la pared de la Casa Hermandad. Bueno, pues es uno de esos pequeños retablos callejeros donde vemos en este caso también la que sería, no es una tradición ecijana, pero sí es una tradición religiosa del apóstol. Es Santiago, ¿no? Este es Santiago en su famoso caballo blanco. Ya saben que la tradición dice que el apóstol aparece milagrosamente en la batalla de Clavijo, de las tropas cristianas frente a los moros, incluso se puede ver debajo de los cascos del caballo a un musulmán. Hoy, es verdad. Hoy esto sería políticamente incorrecto. Bueno, la historia es... La historia. La historia no la vamos a cambiar. Exactamente, digamos que esta es la versión de Santiago Matamoros, que era como se conocía, aquel grito famoso de Santiago y Sierra España. Apellido, a lo mejor, ¿no? Sí, porque es posible. Hay muchos apellidos por ahí. No te sabría decir, pero es posible. En cualquier caso, aquí vemos al santo portando el estandarte con la cruz y en la otra mano pues con la espada, ayudando a las tropas cristianas a vencer. Esa es otra pues de... Muy bien. Pues, es que digo, hombre, se ha pasado por ahí, me he acordado del hermano mayor, que hicimos un vídeo con él. Con Manuel, ¿no? Con Manuel y también con su hermano, el José capataz Antonio de la Misericordia, de los costaleros del Cristo de la Misericordia. Y claro, he pasado de uy, como pase por ahí, diga, después me van a chillar. No, hombre, además ellos dos son dos cofrades, de excelentes personas. No, en Ecija tenemos una junta de gobierno y una... bueno, aquí hay un vivo exponente, tú, por ejemplo, ¿para qué vamos a ir más lejos? No, en fin. Pues vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito, nos vayamos a enganchar. Pues ya está. Y seguimos con la calle empedrada. Señores, venga, yo el otro día lo dije, los nietos, los bisnietos, que vengan, que esas historias le cuentan ustedes que están en Barcelona, que están en Bilbao, que están en Madrid, que están en Valencia, que están en Mallorca, que están por todo el mundo, que sus abuelos y sus padres le han contado. Es que mi ciudad, y no han tenido la oportunidad de venir. Tienen ustedes 20 años, 18, 20, 15, 30, 40 años ya. Vengan ustedes, miren ustedes lo que estamos enseñando entre todos los vídeos estos que lo están viendo ustedes y lo bien explicado que están siempre por estas maravillosas personas que dedican su tiempo, que es lo más importante que un ser humano puede dedicar a otro. El tiempo no es el oro no vale nada, lo que vale es el tiempo. Además, porque no lo recupera. Y la gracia también a los responsables de tu historia, Encarni, que es quien nos hace los cuadrantes y nos da permiso para que
para que el amigo venir usted por aquí, ¿no? Así es. Bueno, charla que si no lo hubiese Sí, hablado lo que yo iba un poco a comentar es que, bueno, la experiencia personal, en este caso del trabajo, cuando llevas a los grupos, pues muchas veces este tipo de tradiciones o de historias es la que más cala en la gente, las que más se llegan, o sea, que siguen cumpliendo esa función por el que en su momento fueron creadas. Buenos días, Antonio. Buena persona. La de transmitir. Vamos a decir que está en la calle, sí. Miguel de Cervantes. Está Miguel de Cervantes, si quieres vamos a cruzar ahora que medio podemos. Y para acá, vamos a cruzar antes que... Ya nos dirigimos, ¿hacia dónde nos dirigimos? Vamos a ir hacia la zona de la Merced, la antigua puerta de Estepa, donde ahora contaremos la... Con niebla necia, parece que estamos en Londres, niños, hasta que el día que hemos leído... Bueno, que dice que mañanitas de niebla... Tardes de paseo. Tardes de paseo y de eso, ¿no? Pero es que hay al fondo unas nieblas ahí. Hoy no podemos decir que es la ciudad del sol, por lo menos de momento. Bueno, sí, esto pero es que por encima de las nieblas siempre, por supuesto, siempre. Está el sol. Está en la calle Padilla, ¿no? La calle, sí, la calle Padilla. Calle Padilla. Vale, digo, recuerdo a todas las personas que están por ahí, por todo el mundo. Te decía, Rafa, que muchas veces la gente se queda mucho más con estas tradiciones, con estas historias. Que con los monumentos. Claro, porque todo el mundo, a lo mejor, bueno, hay mucha gente que es aficionada a la historia, al arte y se queda, pero claro, en el momento que tú ofreces 5 o 6 fechas, pues ya te colapsa muchas veces. Y sin embargo, con estas historias luego son las que más recuerdas. Y ayuda a consolidar a lo mejor algún hecho histórico. Eso suele suceder, por lo menos por la experiencia que yo tengo. Evidentemente no se pueden tratar como hechos históricos, porque en muchos casos no están recogidas de manera fehaciente, como he dicho, de documentos. generación en generación se ha ido diciendo, y es verdad que muchos pues, sí están basados en hechos históricos reales y otros pues están basados eso, en leyendas que el pueblo ha ido trasladando. Bueno, esto es el convento de la Salesiana, ¿no? Exactamente. Que ha celebrado ahora sus 550, no sé cuántos años, ¿no? Pues ahí sí, lo pone, ¿no? Pone 1895, bueno, lo tenemos, no sé si en el cartel, 125 aniversario. De 1895. En este 2020 lo cumplen. El campanario. El campanario de la espadaña de la Merced, que está construida con material de derribo de la antigua puerta de Estepa, que se levantaba en esta zona de la ciudad, porque todavía estamos extramuros de la ciudad. Histórica, en otra iglesia conventual de la Merced, en la que también tuvo mucho que ver el linaje de los Aguilar, de los Enestrosa, la familia que luego va a ser marqueses de Peñaflor, y que es otro de los templos históricos de la ciudad que esperemos que dentro de no mucho tiempo podamos volver a ver abierto. Porque aquí hicimos un vídeo hace 2 años, exactamente, que lo explicaste extraordinariamente bien. Y bueno, pero que ahora mismo está cerrado desde hace unos meses. Sí, por el estado de las cubiertas. Los titulares están en Santa María. Están en Santa María de manera temporal, y esperamos pues también que dentro de no mucho tiempo los podamos volver a tener aquí, en esta que es su casa, en este que es su Eso que estamos viendo es muralla. Eso que estás viendo ahí ya es parte de lo que se conserva, del lienzo de la antigua muralla. Si pudiéramos recuperar eso. Eso va a ser complicado, pero bueno. Nunca se sabe. Sí, hombre, pero bueno, el caso es que al menos se conservan parcialmente. Incluso este recodo que todo el mundo conoce aquí, que se produce en esta calle, y ahora cuando vamos a hablar del Arco de Belén, pues es ni más ni menos que ese recodo defensivo de las antiguas puertas de entrada a la ciudad, que no eran puertas con un acceso recto, libre o ancho, y aquello también es parte de muralla. Exactamente, esa es la línea del lienzo de muralla que viene desde la zona que venimos nosotros de Puerta Osuna. Hay que ver con el gusto los buenos arquitectos y los buenos constructores que ahí nacían, porque hay que ver lo bonito que son las fachadas. Es verdad que están, hombre, los responsables de urbanismo, que están pendientes de todo, la comisión de patrimonio, hombre, que hay que pasar unos filtros, que tú, una casa antigua que está próximo y tal, dices rehabilitarla y las exigencias son máximas, porque claro, todo sea por la ciudad. Exactamente, es un conjunto histórico-artístico, y especialmente en el centro pues hay que tener una serie de vigilancias y de controles para no desvirtuar mucho. Este es el despacho del amigo, ¿no? De Alejandro. De Alejandro, del Consejo de Hermandad y Cofradía. Hola Alejandro, buenos días. Miembro de la Junta Superior actualmente del Consejo de Hermandad de la Esto lo han rehabilitado, porque ahora vamos a hablar, esto también es una historia muy bonita también, ¿no? de la ciudad. Todo el mundo conoce que esto está restaurado recientemente. Pues, afortunadamente ya parece que ha terminado la obra. Vamos a colocarnos aquí de tal manera que si viene algún vehículo
No te preocupes. No pasa nada. Mira, ahí tienes, ¿qué es lo que vemos? a tu derecha, perdón, a tu izquierda, tienes un pequeño placa cerámica. Vamos a enfocarla, ven para acá. En la que se puede apreciar un poco pues esos restos de la muralla almohade del siglo XII. Testigo, muralla almohade siglo XII. Exactamente, que es esa Esta segunda... es la segunda muralla, no la primera. Eso y esto es. Ahí se puede apreciar también un poquito más todo ese tapial, que es con el que básicamente se construyeron esa segunda muralla que tú dices, puesto que la primera, la romana, de la que no quedan, o al menos no se han descubierto evidencias arqueológicas todavía, se derriba a principios del siglo X como castigo a la ciudad por una sublevación. Mira, allí va el autor del cartel de... ¡Hola, Antonio! Un cordial saludo. Ya hemos hablado de tu cartel ahora, ¿eh? Lo hemos visto. Hasta luego. Que te voy a decir una cosa. Sí. Yo es que digo las cosas y me confieso aquí. Que yo estoy harto de pasar por aquí, sí, y yo no me había fijado en esto. Que no me había fijado. Y dirá Rafael, pues no me había fijado. Sí, bueno, sí. Pero ahora, a raíz del vídeo, a muchas personas habrá pasado igual y van a venir a ver, porque es verdad, yo no, es que el otro día me lo decía Paco Laguna, este señor que sí, hicimos lo de Porte ahí, Paco Laguna, sí, y me decía, Rafael, es que ustedes muchas veces, claro, lo estáis pasando otro día por decía, y es verdad, sois conscientes, y sobre todo ustedes los historiadores, investigadores y tal, son más conscientes todavía, del gran patrimonio, la gran riqueza, y el gran museo abierto que tiene Ecija. Dice, pero lo que nos damos cuenta de verdad somos los ecijanos que nos hemos marchado fuera, y después venimos de visita o cuando ya nos jubilamos nos venimos para acá y tal. Dice, pero es que es impresionante, es que ustedes de verdad no sois conscientes, tendríais que salir muchas veces fuera y estar un tiempo fuera para apreciar lo que tenéis en Ecija. Muchas veces la cotidianidad o el pasar por los lugares pues hace que no nos fijemos, a lo mejor acostumbramos de alguna manera a fijarnos en detalles cuando visitamos alguna otra localidad, y en la nuestra pues no que no echemos cuenta, sino que bueno, pues estamos tan acostumbrados que no reparamos muchas veces en eso. Lo que vas a explicarnos tú tiene que ver con aquella placa que está allí. Pues espérate que la vea. No exactamente. Vale, esa es una placa que se coloca en el año eucarístico del 93, en el que se trajo pues hasta aquí el Santísimo, y se celebró una misa. De acuerdo, bueno, pues vamos a hablar de... Sí, nosotros vamos a hablar básicamente de la pintura que se ve en este retablo, en esta hornacina, en este pequeño camarín con pinturas al fresco, que todo el mundo en la ciudad conoce como el Arco de Belén, y que alberga una pintura probablemente del siglo XVII, en la que vemos a la Virgen María dándole el pecho, amamantando al niño Jesús. Es la Virgen de Belén en este caso. Vemos cómo es una escena en la que la Virgen preside la composición, y en los laterales, de manera triangular, vemos ángeles que portan flores, que abren como un cortinaje, dejándonos ver ese momento tan bonito, en el que la madre pues está dándole el pecho al niño Jesús. Nosotros venimos aquí porque existe una antigua tradición, especialmente hace un siglo o dos, en el que, bueno, pues evidentemente no existían los sistemas de comunicación que hoy en día existen. No se había inventado el teléfono, ni mucho menos el teléfono móvil, el WhatsApp y demás, no existía Skype, mucha gente por desgracia no sabía leer ni escribir, y era tradición, una costumbre curiosa o bonita, según la cual la gente venía hasta este retablo a rezar, y era la manera, el sistema por el cual se podían tener noticias de gente que estaba fuera y de la que no se tenía conocimiento. ¿Cómo? Sí, eso es una manera, a ver cómo lo explico yo. La tradición era que había que venir siempre, nunca solo, sino en parejas. Algunas tradiciones hablan que había que venir desde la casa donde vivía uno, rezando. Esta era una actividad que se hacía como a modo de novena durante 9 días consecutivos, ¿vale? Se venían parejas rezando una oración. Cuando se llegaba aquí se rezaba una oración específica y había que regresar en silencio hasta casa. La tradición decía que el hecho de volver en silencio era para que pudiésemos escuchar las conversaciones de la gente con la que nos cruzábamos. En función de las frases que escuchásemos, esa era la noticia, ese era el conocimiento que íbamos a tener de la persona de la que queríamos saber, tener noticias, ¿vale? Entonces, de una manera, por ejemplo, muy, muy curiosa, muy graciosa, José Joaquín Noguera Rosado hace mención pues a una mujer ya mayor que tenía a su hijo como soldado en Cuba.
Estamos hablando de los últimos años ya de la que fue colonia española. Y como no tenía conocimiento, no llegaban cartas, probablemente esta mujer no sabía ni leer ni escribir, pues devotamente venía con una amiga a hacer esa función, a hacer esa especie de novena. ¿Qué ocurre? Que dice este hombre que las dos, a cuál de las dos era más sorda, no andaban muy finas del oído, con lo cual aquello no le funcionó muy bien, porque ellas venían devotamente rezando hasta la Virgen de Belén, le rezaban, y al regreso las frases que escuchaban ellas las confundían absolutamente, y además siempre para mal. O sea, no recuerdo exactamente la frase que este hombre decía, pero por ejemplo, a lo mejor escuchaban "no puede progresar", porque tenía una situación más o menos desahogada, estaba bien, y ella entendía "no puede regresar". El caso es que durante 9 días escuchaban una serie de frases que ellas malinterpretaban, hasta que al final, el último día, el 9º día, lo que escuchan es "su madre es la Marimorena", o sea, lo que dice la persona con la que se cruzan es "su madre es la Marimorena", y ella entiende como "su madre morirá de pena", que es efectivamente lo que sucede al final de la historia. Pero esto era algo relativamente habitual dentro de la, bueno, pues no sé si hablar de superstición o de la religiosidad popular, no solo con este arco de Belén, sino por ejemplo con la famosa imagen de Jesús caído, el Cristo del Mayor Dolor, que se encuentra actualmente en la iglesia de Santa María, en la capilla bautismal, que es una imagen que durante mucho tiempo también estuvo en Santa Bárbara, y a la que la gente pues también de alguna manera se cuenta que, por ejemplo, los chavales que iban a hacer el servicio militar, las madres les escribía a alguien el papelito con el nombre del hijo, y lo dejaban junto a las manos, junto a los pies, para que fuesen excedentes de cupo, tuviesen un buen destino. Algo que luego con el tiempo se convirtió en hacerle peticiones al Señor, y esa tradición dice que al menos una de las que se pedían te cumplía. O sea que eso es algo bastante habitual en la ciudad. Pero una de las más bonitas es esta, en uno de los rincones también más hermosos de la ciudad. La verdad que la restauración ha quedado preciosa. Sí, la restauración. Ha durado unos pocos de meses, pero bueno, hay que decir que ha quedado... Los lienzos están ya restaurados. Sí, las pinturas al fresco, la verdad es que no sé si imagino que se han consolidado, se han recuperado un poquito, pero no se han hecho como nuevas. Estaba, pero claro. Vamos, esto es... Sí, nosotros lo hemos conocido, tú sabes que lo hemos conocido con macetas, con flores para la Virgen, y de alguna manera también es una sacralización del espacio público, que eso ha sido algo característico en la edad moderna en la ciudad. Estamos en la calle San Bartolomé, hay que ver las casas palacio y las casas señoriales, las portadas que tienen, Las portadas qué bonito. de tipo retablo. Decía que una maravilla, decía, señores, decía que miren ustedes pasear por estas calles, pasear en primavera, en verano por la noche, en verano no vayamos a decir que en agosto paseen ustedes por aquí a las 4 de la tarde, no. Y después las restauraciones que se están haciendo también por parte de los responsables de la Casa Grande en distintas épocas, son muy buenos, porque mira la calle como está. Claro, en este caso aquí también ya han desaparecido el acerado, se ha dejado en plataforma única. Y las flores, lo que embellece también las macetas, los balcones, ¿verdad? Claro, y eso que nosotros estamos Andalucía es blanco y maceta y blanco. Y la devoción, María Auxiliadora, te encuentras por todos lados. Exactamente, en la antigua... Hombre, el amigo Antonio Ramón Jiménez. Buenos días. Un figura, estuvimos estudiando juntos. Y un gran torero y asesor taurino. ¿Qué pasa? Ya la calle de la Victoria. Pues nada, que haciendo con un genio un vídeo. Venga, un abrazo. Bueno, ahora estamos... en la calle Olivares, que es la continuación de la calle Mármoles. Esa es la calle Mármoles y esta es la calle Olivares. Buenos días. Hola. Que también la tradición marca la calle Mármoles, que debe su nombre pues a los diferentes hallazgos arqueológicos o puntuales, que la aparición de mármoles, de columnas, que en este rincón de la ciudad aparecían, y que probablemente corresponda también en parte con el foro romano de la ciudad. Si no ciudad. Estuviera la niebla, pues veríamos la Torre de San Gil con el cielo azul maravilloso, pero bueno, ya está. Ya está, es también algo curioso, porque no es... Bueno, en esta época a lo mejor sí es frecuente las mañanas de niebla, pero a lo mejor no las has grabado tú en otro momento. Que va uno por ahí a Córdoba, a Sevilla, la Judería, los otros, la calle... Que aquí también tenemos unas calles estrechas muy bonitas. Hombre, por Dios, por Dios. Hay algunos especialistas que dicen que el casco urbano de Écija, en su centro histórico, es uno de los más plenamente musulmanes, de los que conservan la estructura genuina de calles con adarves, pequeñitas, estrechas, de toda la península ibérica. El Torcal. Aquí vivía mi abuela cuando esto era una casa antigua ahí.
Ajá, ahí, esto lo han rehabilitado, por ahí vivía mi abuela, muchos años estuve viviendo mi abuela ahí. ¿No? Estupendo. Y ahora vamos... Ahora vamos hacia la subida hacia San Gil, hacia el antiguo picadero. Otra vez empedrado. Exacto, conserva toda la belleza todavía de la calle. También en un recorrido... Parece que estamos aquí en Jerusalén. Niño, no hace falta eso, la guía, que vamos para en Jerusalén, las calles así, ¿no? No hace falta la cruz. Sí, casi. Bueno, tú conmigo ya llevas la cruz. Como la sevillana, ¿no? Tú conmigo ya llevas la cruz. Ay, Dios mío. Bueno, aquí estamos en uno de los octubre de 1938. Por los Condes del Águila. Ahí se puede ver también otra placa incluso debajo de 1731. Se colocó a expensas de don Juan de Zaya, caballero de la Orden de Alcántara, y de Cobarra Coraza, año 1734, me parece que es 39. Cristo de San Gil, esa es una hornacina. Esa es la hornacina, porque ahí probablemente nazca otra de las tradiciones de esta zona o de este rincón, que es la del Cristo de la Salud. Ajá. Que, como muchos exijanos saben, pues la talla del Señor se afirma que también se descubre en uno de los antiguos pozos, en algunos de los antiguos pasadizos que coronaban el cerro de San Gil, y que probablemente no eran más que alguna estancia, algún aljibe, alguna cloaca romana que recorría esta zona como parte de la ciudad romana, o de aquel antiguo alcázar que ahora, como saben, a través del yacimiento se está poniendo en valor. La tradición es que, yo imagino que has escuchado tú hablar de antiguas personas que se metían por pasadizos, que se metían por túneles. Sí, que dice que uno de estos pasadizos dice que llegaban, perdón, cuando yo era chico lo escuchaba, y muchas de las personas que ya tienen mi edad, y 70, y 80, y 90 años, los recordarán mejor que yo todavía, que había unos que terminaban el barrero. Decía, por si invadían la zona esta de los Taltésicos, esto estaría amurallado también en aquella fecha con los Taltésicos, pues salí corriendo por ese pasadizo. Dice, para huir, aquí, como todo el mundo sabía, había muchas cazas, que después, ya hace ya una serie de años, pues bueno, el ayuntamiento buscó los pisos y tal, en fin, fueron saliendo, y hoy pues hay las excavaciones que tú ahora vas a explicar tan importantes. En los últimos 2 décadas pues es un trabajo conjunto de poner en valor una zona histórica fundamental para la ciudad, porque es el núcleo fundacional como asentamiento humano de que se sepa de momento. Que se sepa de momento, al menos desde el siglo VIII, incluso IX antes de Cristo. Porque, como tú bien sabes, mejor que yo, en 1985 estábamos celebrando unas jornadas maravillosas los 2000 años de fundación, que vinieron un montón de historiadores, arqueólogos de todo el mundo aquí a Ecija, y años después, a principios de los 90, se descubre todos los Taltésicos. O sea que pasamos de 2000 a 3000 años en poco tiempo. Exactamente. Y por eso digo de momento, porque como sigamos escarbando, igual aparece antes de los Taltésicos, no sé qué civilización habría, pero no lo sé. Igual vaya usted a saber. En cualquier caso, bueno, pues estamos hablando de una ciudad milenaria. Sí. Y volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes de los túneles y demás, se comenta que en un momento determinado, cuando se descubre la imagen del Señor, era el único pozo, era el único túnel, vamos a decir, donde el aire era respirable, donde de alguna manera el Cristo daba salud. Por eso la vocación de Cristo de la Salud, o una de las tradiciones que afirma que tiene esta vocación, se debe a eso, a que el pasaje donde se encontraba, el pozo donde se encontraba, el aire era respirable. Y bueno, pues ya saben que al igual que el Cristo de Confalón, pues quizás sean las 2 imágenes pasionistas de cofradías más importantes en la devoción popular de la ciudad. Bien. Y hay quien dice que este retablito cerámico se coloca en el lugar donde se encontraba ese pozo, donde apareció el Señor. Por eso aparece aquí, y es una de las imágenes tradicionales de retablo cerámico cuando se viene o se visita al Señor cada viernes. Bueno, esto ya es moderno. Esto es la zona, ahora aquí, aunque en su día, cuando esto ya esté, porque ahora los Amores de Zeus, ese famoso mosaico, está en Fitur, que la lleva allí, ¿no? Bueno, no, te explico, porque eso hay gente que está confundida y demás. Bueno, pues explícalo. Evidentemente a Fitur no se ha llevado el mosaico en sí. Una réplica. Exactamente. El mosaico aparece aquí en el 2015. Vale. Unos años después se saca para restaurarse a base de... Se divide en piezas, como es lo habitual en la restauración. El Instituto de Restauración, el IPRH, ¿cómo se llama? En el Instituto Andaluz de Patrimonio
patrimonio histórico, en el IAPH. Eso. Entonces, una vez que ha sido restaurado, a los últimos meses se ha vuelto a colocar en su sitio original donde apareció, y el mosaico está ahí. El mosaico no ha salido de ahí ni se ha llevado a Madrid ni nada de eso. Lo que en Madrid se ha utilizado, que en el stand de Diputación de Sevilla, creo, de la provincia de Sevilla, se ha hecho una reproducción de una lona, de un vinilo, que se ha colocado en el suelo como si estuviese colocado. Exactamente, pero evidentemente que ahora mismo es de los mosaicos más antiguos. Bueno, aunque en la Expo de Sevilla del 92, corrígeme, sí estuvo el que está ahora que ha estado en el museo. En el museo. Donde el vino. Exactamente. Ese sí estuvo in situ allí. Exactamente, porque apareció en el 90 en una obra que tú conoces muy bien. ¡Hombre, vamos a ver! No, contra aquello de gusto. ¡Ay, Dios mío, el mosaico! ¡Ay, ay, ay! Yo, oye, te voy a decir una cosa, lo sepa todo el mundo, ¿eh? Sí. Por suerte o por destino, casualidades, como dice el amigo Paco Laguna, que el otro día decimos en el vídeo, sí. Me tocó vivir ese mosaico, sí, profesionalmente, y me tocó vivir toda la excavación o parte del tiempo la excavación del salón, donde apareció la Amazona herida. Que estando yo allí ya, oye, capaz de venir para acá, mira, tocó allí a ver la Amazona. O sea, que me han tocado esas dos excavaciones. Me ha tocado vivir también profesionalmente el Boulevard y profesionalmente lo último, el centro comercial, en el 4. O sea, que yo para mis nietos tengo para contarle cosas, El próximo de leyenda va a tener que hacer tú. Y la transición democrática en la imprenta que con todos los partidos políticos en aquellos años. Oye, pues yo voy a escribir un libro. Pues claro que sí, lo puedes hacer perfectamente. Pero que se pueda contar. Exacto. Bueno, alcanzamos la... Aquí que estamos viendo. Sí, alcanzamos la... Esto hay que verlo un día... Más detenidamente, ¿verdad? Un día... Habrá que verlo un día perfectamente. Exactamente. Espérate, perdona, que voy a poner aquí. Mismo, en un momentito. Estamos ya en una de las cotas más altas del cerro, del antiguo picadero, que aunque luego en su día haga un vídeo conmigo, con quien sea... explicándolo bien, cuando ya esto esté todo pasado a la Fundación Tu Historia, aunque ahora se pueden hacer visitas programadas, pero lógicamente se está, explicado tú mejor yo, se está trabajando y lógicamente hay que pedir unas autorizaciones para visitarlo. Aquí y las personas más doctas que mejor pueden hablar pues son evidentemente los arqueólogos, los profesionales que esa es su función y son los que con mayor conocimiento y causa pueden hablar de mí. Nosotros simplemente un poquito a nivel turístico, pero a cuando nivel ya histórico, lo cojáis en junio, en mayo, en julio ya por derecho y pase a vuestra responsabilidad, ya tendréis que documentarse. Sí, por supuesto, es uno de los recursos, y de hecho es uno de los recursos también no solo históricos, arqueológicos, sino turísticos de la ciudad de primer nivel. Y como mucha gente sabe, pues aquí lo que, además de esa fundación del Oppidum o del poblado ibero-turdetano que en aquellos siglos antes de la muralla andando un poquillo, se crea. Ustedes qué rehabilitación más bonita, sigue. Después de la fundación de la colonia romana, que de alguna manera pues también modifica parcialmente la altura del cerro para intentar allanar el terreno donde se va a asentar esa colonia. Los restos que actualmente se conservan de la misma, bueno, pues sobre todo ese entramado en parte urbano, en parte arqueológico, en parte histórico, pues se va a levantar a partir del siglo finales del 11, en el 12, lo que fue la fortaleza, la alcazaba defensiva almohade. Que son las murallas estas que estamos viendo de fondo. Exactamente, ¿no? En algunos casos regresidas. ¿Esto tiene que ver con las murallas famosas? Algunos de los muros que se conservan de tapiales en el interior forman parte del complejo defensivo que en esta zona de la ciudad. ¿De los tartésicos? No, de los tartésicos no. Los muros. O sea, ¿este muro no es de los tartésicos? No, esto es posterior. Muchas gracias, porque yo creí que era de los tartésicos. No, por desgracia no sabemos. Tú dirás que soy muy bruto, pero bueno. No te preocupes. Digamos, los muros defensivos. Que debo de leer más, venga. Los muros defensivos que actualmente se aprecian en el interior son de época a finales de los almorávides o ya de etapa almohade. Y es esa alcazaba defensiva que se crea en Écija cuando, debido al avance de los reinos cristianos, antes de la toma por Fernando III de la ciudad, pues es necesario amurallar la ciudad ante ese peligro. Entonces esa es la construcción defensiva que durante varios siglos va a permanecer en Écija aquí levantada, que va a ser muy importante en la etapa final también de la Reconquista, porque Écija durante un tiempo también fue la capitanía general de las tropas que van a saltar, digamos, la última etapa ya de conquista del reino nazarí, que es cuando, por ejemplo, durante un tiempo está aquí la reina Isabel la Católica, y entonces eso es
no podríamos decir a lo mejor un castillo como nosotros, mucha gente tiene en el imaginario común, pero sí un recinto fortificado, un recinto amurallado, ciertamente parecido a lo mejor a algo, no sé si más pequeño que el recinto, por ejemplo, de Alcalá de Guadaira, también en la provincia de Sevilla, alguna otra zona, porque además de Cija, defensivamente, pues es un lugar complicado de defender. Al estar en un hoyo, está... que no es estepa, exactamente. Que no es... Claro, no tiene un enclave geográfico que permita una defensa natural, sino que tiene que ser de esta manera. Entonces, en los siglos ya de la Edad Moderna, con la pacificación de alguna manera interior, aunque bueno, a lo largo de la historia siempre había mucha guerra y mucha historia, muchas vicisitudes políticas, pero es verdad que no había una necesidad de un sistema defensivo de este calibre, y eso va a hacer que poco a poco, especialmente en el siglo XVII y el XVIII, esto se vaya deteriorando debido a su falta de mantenimiento y de cuidado. Los vecinos se quejan, y es en ese parte ya casi finales del XVIII cuando el ayuntamiento decide crear en la antigua plaza de armas de esa fortaleza un picadero, que era un lugar para ejercer la maestranza de los caballos o de la gente que iba a montar a caballo. Y de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre de picadero. Ya. No tiene otro sentido que hoy en día le podamos dar. Ahora porque nuestro amigo que tú lo has mentado antes, Francisco Fernández Pro, sí, que tiene un arte... es que en ECI habéis gente con arte. Bueno. Vamos, es que ECI, además de todo lo que yo digo, la gente decía... estando con José Enrique Cardero, sí, haciendo Santa Cruz, había muchos agujeros de esos. Agujeros mechinales, ¿no? Sí, técnicamente. Y claro, yo con mi forma de ser, como yo digo, bueno, pues yo lo que no se lo pregunto y ya está, y más vale ponerse colorado una vez que sea en amarillo. ¿No? Digo, y claro, como hay tantos palomos siempre en Santa Cruz, bueno, ahora hay palomos en Santa Cruz, en Santa María, en Santa Ana, ahora hay más palomos, yo no sé si hay 8.000, ¿cuántos palomos hay? Parece que están ahí buscando una solución a los palomos. Y le digo, oye, eso que son los niños los palomos. Y cuando Fernández Pro estaba viendo el vídeo, dice, Rafael, tú no sabes la pecharra que yo me pegué cuando tú le preguntas a José Enrique Cardero, que por cierto, cronista oficial de la ciudad, como todos bien sabéis. Otro maestro. Todo. Si aquí por los vídeos estáis desfilando, me dicen muchas personas, Eugenio, dice, Rafael, ¿dónde buscas tú la gente? Digo, pues no la voy a buscar, en el CIA, ¿dónde la voy a buscar? Y le digo dos palomos y me he acordado ahora. Ahora me lo... Esto no será para los palomos, ¿no? Ya no lo digo otra vez. No te preocupes. En cualquier caso aquí, ahora ya que tenemos este fondo, se puede hablar de otra tradición o otra leyenda sobre esta zona que explicaría ese abandono, ese deterioro del recinto, ¿vale? Que es la leyenda de Zulaija. La famosa me senté yo con la presidenta, con Loli, ¿no? La asociación que hoy hay una asociación estuvimos ahí en cultural. Su casa, nos atendió muy bien. Exactamente. Bueno, pues esa tradición afirma que en un momento, creo que en la narración habla del siglo IX, pero eso es lo que hablamos, de que no estamos hablando de época, de datos históricos, porque en ese siglo probablemente el recinto amurallado o la fortaleza que comentábamos antes, el Alcázar, no existía. Entonces, si esta historia sucede, debió de suceder en el 12 aproximadamente y demás. Bueno, en esa época el gobernador o alcalde del Alcázar, en época todavía musulmana, se cuenta que tenía un harén de mujeres muy importante o muy numeroso, pero entre ellas la favorita era una mujer de ascendencia judía conocida con este nombre, como Zulaija, ¿vale? Pues que parece ser de una gran belleza, de la que se prendía y que él especialmente pues estaba encaprichado de ella. En un momento determinado llega a la ciudad un grupo de prisioneros cristianos, la guerra de guerrillas que se producía en la frontera, y entre ellos viene un capitán cristiano conocido como Don López Gil de Viesma, ¿vale? Don López, debido a su rango militar, pues se tiene una serie de cuidados con él, se le atiende de las heridas que presenta, se le da una alimentación y además se le mantiene prisionero, pero en una zona cercana al jardín, para que de esta manera el hombre pueda darse una serie de paseos y recuperarse algo mejor, y además con un fin, que era el de poder, en su momento que estuviese algo mejor restablecido, solicitar un rescate, solicitar un dinero por él, puesto que probablemente pues pertenecía a una familia noble que podía hacer el gasto de pagar el rescate, ¿vale? Cuenta esa tradición que en uno de esos paseos vespertinos por los jardines del Alcázar descubre de manera casual pues a la bella Zulaija, y bueno, pues como suele suceder en estas historias, ellos intercambian miradas, se enamoran y desde esa tarde comienzan a tener encuentros furtivos escondidos en los jardines, conociéndose y demás, hasta que alguien los delata, alguien le va con la historia al gobernador, al cadí, y bueno, pues lo que hace es que monta en cólera,
embarca a la joven Zulaija en un barco de camino a Egipto, donde se la vende como esclava, y al joven capitán cristiano lo que hace es que lo encierra directamente en la mazmorra más profunda de aquella alcazaba, sin ningún tipo prácticamente de alimentación, donde al poco tiempo muere debido a la humedad y a la enfermedad, a las diferentes enfermedades. ¿Qué ocurre? Que en el corto periodo de tiempo que está encerrado, este hombre se pasa el tiempo maldiciendo la grandiosidad de la alcazaba, diciendo que no tenía que quedar piedra sobre piedra, como castigo un poco a la injusticia que él creía que se estaba cometiendo con él. Entonces la tradición dice que esa maldición que hizo don Lope es la que hizo que el alcázar se viniese poco a poco abajo, se desmantelase, quedando pues con las ruinas que hasta hace no tantos años hemos conocido nosotros. ¿Tú cuando estudiabas historia, eso tú de matriculado, no? No, que va. ¿Te has dado cuenta el tarro cómo le funciona el disco duro? ¡Qué barbaridad, niño! Son tradiciones que está ahí, que yo no realmente... Vamos, impresionante, vamos, señores, qué barbaridad, qué alegría. Ay, Dios mío. Esa es la historia de Zulaija, por la cual aquella antigua alcazaba, que en algunos grabados de la Edad Moderna, del siglo XVI e incluso XVII, se puede ver, porque evidentemente en aquella etapa todavía no se había inventado la fotografía, y podemos ver ese perfil de una antigua alcazaba que también se conocía como Castillo de las Siete Torres. Mira, niño, la iglesia, mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito. Mira qué bonito, mira qué imagen más bonita, a pesar de que está nublado. No, si es que esto es que se te saltan las lágrimas de esta belleza arquitectónica y de saber, ay Dios mío, y de saber de que ahí dentro está nuestro Santísimo Cristo de la Salud. Por favor, darnos salud, y a todas las personas que tienen una situación ahora mismo, pues ayúdalo, Santísimo Cristo de la Salud. Ay, bueno, sí, ahora ¿para dónde vamos? Pues, esto lo han rehabilitado también. La plaza de... Y ahí está esto lo han rehabilitado también, muy bonito, hay que decirlo. Es que se están llevando a cabo una serie de rehabilitaciones muy bien hechas, porque esto ha quedado, esta fantástico. Plaza está quedado al fondo se ve la Casa Hermandad de San Gil, que es un lugar también que merece la pena visitar y conocer, porque no solo es la devoción al Señor, sino todo el patrimonio y toda la riqueza histórica y artística que la hermandad ha ido acumulando a lo largo de los siglos y que ellos muy bellamente exponen en su casa hermandad. Bueno, pues sigamos, ¿para dónde vamos? Vamos aquí por la calle San Antonio. Porque la iglesia ahora mismo, porque hay misa a las 11, si no, vamos, que ya la iglesia la hemos hecho. También. Ya saben ustedes que en YouTube, en Rafael Cortés Cija, pues ahí están todos los vídeos de todas las iglesias, de los palacios, de las leyendas, de Cijano. Vamos, hay ya 250 o 260 vídeos, ya llevamos 3 años y la verdad que es muy bonito esta videoteca que estáis haciendo entre todos la estáis haciendo y que va a quedar ahí por los siglos de los siglos, Hombre, es verdad, porque oye, los libros están ahí y tal, pero ahora se ha implantado esto de las tecnologías estas de los vídeos y demás, bueno, pues ahora recurrimos más a ver estas cosillas, ¿no? Ya no solo las explicaciones más profundas o menos de los diferentes temas que recoge, sino que yo también creo que lo que estás haciendo es una galería de personas. Estamos. Una galería de personas que forman parte de la sociedad cijana de este momento y que es importante y que seguro que en el futuro pues... ¿Y ahí que estamos viendo de fondo? Pues esa es otra de esas hornacinas, en otro de los muros que conformaban... Pero una hornacina, esta tiene peso, exactamente, esta es una hornacina que tiene en este caso una reproducción, una pintura de la Virgen del Valle, la patrona de la ciudad, y que como puedes ver pues está flanqueada por pilastras de ladrillo, tiene pinjantes piramidales en la parte superior, incluso todavía se aprecia parcialmente de pintura al fresco el anagrama de María en la parte superior. Es una de esos rincones de sacralización del espacio público que existen tan hermosos en la ciudad, como hemos visto el Arco de Belén. Yo creo que hay publicado un libro de hornacina o algo de eso. Sí, ¿no? Creo que hay una carpeta de imágenes de la Asociación Amigos de Écija que de alguna manera pues recogen mucho de estos enclaves. Algunos por desgracia se han perdido, como porque eso es patrimonio también de la ciudad. Hombre, por supuesto, además hay que protegerlo y hay que cuidarlo porque son parte también de la historia de la ciudad. Además es muy curiosa, por ejemplo, la pequeña plaquita que está debajo. ¿Esta? Exactamente.
que dice: si quieres que tu dolor se convierta en alegría, no pasarás, pecador, sin alabar a María. Esa es una alabanza popular a la Virgen en una ciudad que siempre se ha caracterizado por su carácter mariano. Los paramentos verticales, claro, se ha cuidado, la decoración desgrafiado lateral que también en parte conserva. Oye, mira, perdona. Sí. Mira qué vista de la torre de aquí, ¿vale? Exactamente, la torre de Oye, con la niebla está quedando precioso, con la niebla también. Claro, le da otro... La neblina ahí le da otro aspecto que no siempre el sol, ¿eh? Eso es. Están ustedes aquí desayunándose también. Mira qué bonito. ¿No ves? Quizá la última gran torre que se construye en Écija en el siglo XVIII y como todo el mundo sabe, la más alta de la ciudad. No solo por el enclave donde está, sino Yo le decía a los señores doctores que tenemos maravilloso en Écija, estupendo, entre ellos el mío, que cuando tengan las personas una situación así de complicada, de estrés y eso, que se vengan a pasear a las calles de Écija. A pasear por las calles, seguro que se le quita. Esto es más moderno ya. Este es un retablito cerámico también dedicado al Cristo de la Salud, este es más moderno. el Señor, y que también tiene una oración en la parte inferior, que yo leo para quien no pueda leer a lo mejor en la pantalla. Y al fin rendido quisiera poder decir cuando muera: Señor, yo no traigo nada de cuanto tu amor me diera, todo lo dejé en la arada en tiempo de sementera y allí sembré mis ardores. Vuelve tus ojos a mí, que allí he dejado unas flores de consuelo y de amores y ellas te hablarán de mí. Y pone la fecha de 1998 y las iniciales pues de quien hiciera la oración o la frase. Ustedes han visto que además de lo bien que explica las cosas, el sentimiento que pone, lo bien que lo dice, vamos. Bueno, vamos, es que yo digo, vamos, ahora aquí el Eugenio, el poeta, aquí también. Sí, bueno, sí, sobre no, que va, por desgracia no lo sé ni mucho menos. Aquí, esto lo conoces tú perfectamente. Claro, la calle, mira, aquí además se aprecia aquí, si te giras aquí, verás la lápida de la calle Cadena. Ante Horno de las Cadenas o Cadenas de Santa Bárbara. ¿Eso qué? Eso te explico. Las cadenas eran, como aparece en la barrera del Palacio de Vallehermoso, eran las que cerraban la zona de jurisdicción del Alcázar, donde mandaba el alcaide de ese recinto. Entonces esas eran las cadenas, como por ejemplo si visitan Sevilla ven las cadenas alrededor de la catedral, que de alguna manera cerraban esa jurisdicción del Cabildo Metropolitano de la catedral, o en este caso de la Alcazaba. Entonces por eso el nombre de la calle Cadenas se debe a eso. El Horno de las Cadenas es porque en el lateral del Palacio de Peñaflor, el único espacio que no llegaron a tener los marqueses de la totalidad de la manzana, ahí había, parece ser, un horno, y por eso recibe Horno de las Cadenas. Y Cadenas también de Santa Bárbara es porque era el límite probablemente de la collación de la parroquia que está aquí más cercana junto con San Juan, que era la de Santa Bárbara. Pues otra cosa que tampoco sabía. Hoy nos estamos enterando, qué barbaridad, Dios mío, qué visita, qué guiada más buena. Esta especie de horno es donde luego la película Bajo el cielo andaluz aparece, que era creo que era por aquí era una casa de por aquí, la herrería del padre de Marifé de Triana era, ¿no? Hay que decir que hoy nos acompaña, porque aunque ya el 7º, 8º vídeo yo he perdido la cuenta, uno de los guías turísticos más antiguos de Écija. Porque llevan ya 18 años lo menos, ¿no? Tanto no, pero por lo menos, bueno, sí, puede ser, 16, 17 años 18 se puede hacer por ahí, fácilmente. junto con Marina también, que con lo Mariri, exactamente. Mariri. Marivalle, que es con quien empecé, y demás. 17 años sufriéndome los grupos, tiene WhatsApp también. Y disfrutando. Hombre, es que esto, además, es que tú pones, es que se te nota. No, hombre, es que yo creo que. Como tú llevas también Écija en el corazón, porque la llevas, sí, porque varía mucho explicar, Eugenio, como tú sabes, porque habrá guías turísticos por otras partes del mundo que digan, mira, mi profesión lo hago como a todos los niveles, como el maestro, como el farmacéutico, como el policía, como el albañil, en todas las profesiones, que es que sienten su profesión, ya sea la que sea. Y lógicamente, cuando tú sientes lo que sientes y te sale de dentro, pues se nota. Y en ti se nota. Pues se nota. Te lo que agradezco. Tú no lo haces por la profesión, que sí, pero que lo haces y se te expresa en la forma de hablar, en los gestos, el movimiento de brazos, en la cara cuando... Es que se te nota, se te nota. Muchas gracias, hombre. ¿No? Yo creo que hay un dicho, una frase que hay que aplicar a todos los sentidos de la vida. Buenos días. Que el amor es conocimiento. Si tú estás enamorado
yo digo por desgracia porque yo no... Aquí que te ponga ahí de fondo la torre. Mira, también en neblina. Por desgracia yo no soy ecijano de cuna, lo soy de familiarmente, de sentimiento, exactamente. Pero yo creo que si tú amas tu ciudad, pues es un privilegio el poderla mostrar, el poderla enseñar. Y de alguna manera, pues cuando uno trabaja en algo que le gusta o que le apasiona, pues de alguna manera, aunque es trabajo, pero se convierte en menos trabajo. También está ese dicho de dedícate a algo que te guste y no trabajarás un solo día de tu vida. Bueno, ¿qué vamos a enseñar ahora? Bueno, pues aquí el tenemos... Palacio, espérate, sí. Vente para acá. El Palacio, bueno, que ya el Palacio lo conocemos. Exactamente, lo conocemos. ¿Quién está de guardia hoy aquí? Pues ahora mismo creo que está en Carni. Vamos a saludarla, ven para acá. Vamos a saludarla. Oye, una esquela en la puerta. Sí, un primo hermano de mi padre que en paz descansa, que es, imagino que es Paco Benjumea, que falleció hace unos días por desgracia. Miren ustedes, miren qué bonito que se ve el barcón, ¿eh? Exactamente. Vamos a darle la Paco, que su familia fueron durante muchos años los porteros de este palacio y que por eso se ha colocado aquí la esquela. Buenos días, te pillé, ay, la hemos pillado, la hemos mentado, buenos días. Ella es la gerente encargada de tu historia, la señora Encarni Fernández, ¿correcto? Miren ustedes, están aquí con su trabajo, su ordenador, organizando entrevistas. Un atraco en toda regla. Vamos, no se lo he dicho Benio, digo, vamos, porque estamos aquí, lo he dicho al principio, porque ella le ha dado permiso. Si ella no le da permiso, no estamos aquí. Así que en nombre de todas las personas que ven los vídeos, Encarni, en nombre de todas las personas, de fuera y de dentro, de fuera de él, muchísimas gracias por la colaboración que nos prestáis desde este pedazo de fundación turística que se llama Tu Historia y que tú presides y que junto con la colaboración de todos tus colaboradores lleváis a ECIA por todos los rincones de España. ¿Vale? Estupendo. Vale. Pues nada, Usted, adelante. venga, sigue usted trabajando que para eso le pagamos. Hasta ahora. Bueno, no sé. Bueno, pues vamos a continuar ahora. Salimos, bueno, como todo el mundo sabe, este es uno de los enclaves urbanos más hermosos de la ciudad, por la visión no solo de la fachada espectacular de Peñaflor, la fachada plateresca que ahora se puede ver Qué bonito, del Palacio de los Condes de Fuente o de los Condes de Valdehermoso, como todo el mundo lo conoce, de hace 1530, con su típica barrera. Y bueno, pues la vista también sobre todo de tres de las más importantes torres de la ciudad, como es esa que ahora se asoma ahí entre la niebla, la torre de San Juan. Esto, pero después en 4K lo ves tú en una televisión de estas de 50, porque hoy las personas, claro, las tienen. Hombre, tienen los precios que tienen, gracias a Dios, tirados. No es como antes, costaba 6.000 euros una televisión. Antes, hace 10 años, 8 años, tampoco hay que ir de mucho tiempo. Tenemos esa torre y aquí... Tenemos la silueta de la de San Gil, y la niebla, como es tan densa, no nos permite hoy, o quizás al fondo al lado de los árboles, la de Santana, pero no se ve, ya está más lejos, esa está más lejos. Pero en cualquier caso, bueno, pues estamos a los lados de esa calle que en el vídeo, uno de los vídeos que hicimos, la calle Caballero, la calle Emilio Castelar, tan importante ha sido. Bueno, más leyenda. Pues más leyenda, ya que estamos aquí en uno de los sitios donde más torres de la ciudad se ven, pues habría que hablar de una leyenda. Perdona, yo me voy a reír. Calla Cipreste apareció antes Juego de la Pelota. ¿Esto qué es que se venía aquí? Yo qué, esto estoy viendo contigo hoy, yo esto no lo había visto tampoco. Yo sé que está en la calle Cipreste, pero que se llamaba Juego de la Pelota. Pues vamos, igual que yo fuera de juego ya no lo sabe decir, pero bueno, sí, vale, hombre, no sé, también lo sabe. No, pues verá, no lo sabía, pero no me acuerdo. Hay un libro fantástico de Marina Martín Ojeda, la archivera, que ahí sí explica mucho de los nombres de las calles. Yo recuerdo que el Juego de la Pelota a mí me recuerda a la Revolución Francesa, pero creo que no tenía ese sentido en el nomenclator de la ciudad. Realmente ahora mismo no te puedo decir porque no me acuerdo. Ya está, pues el nombre de Arcipreste Aparicio evidentemente sí, porque se trata de uno de los grandes sacerdotes que hubo en Ecis a finales del siglo XIX y que fue el principal impulsor en muchos casos de no solo de la recuperación de algunos de los templos de la ciudad, como creo que la propia iglesia de San Gil, la iglesia del Carmen, sino que además, si no recuerdo yo mal, fue el sacerdote que picó en el orgullo de la ciudad cuando vino a decir aquello de que los ecijanos teníamos a la Virgen del Valle en una alacena, que era cuando estaba después de venir del antiguo convento de Jerónimo, y es cuando se crea, o sea, a raíz de eso se labra el actual camarín de la Virgen. Y este oratorio de San Felipe de Neri, que está
aquí había una cofradía muchos años, ¿no? Sí, la Hermandad de la Sagrada Mortaja. Pero muchos años, ¿eh? Muchos años alcanzó un acuerdo con la familia propietaria del oratorio, que es la propietaria de la casa, que esto pertenece al palacio. Sí, al palacio, parte del... yo me creí que esto era un edificio religioso aparte. No, aunque es verdad que sí parece que hubo una congregación, la congregación de San Felipe Neri y de esclavas de los Dolores de María, a finales del XIX, principios del siglo XX, pero hoy es una casa que el templo como tal no sé si tiene una jurisdicción de la archidiócesis, pero la propiedad pertenece a... Aquí se tiró muchos años, aquí nació la hermandad, ¿no? No, la hermandad no nace aquí. ¿En Santa María? La hermandad nace en Los Descalzos, aunque sí ellos creo recordar ahora están que, allí, ¿no? Exactamente, creo que ellos dicen que la idea de fundar la hermandad sí nace en... Buenos días, señora. Sí nace en Santa María, junto al cancel de la entrada, como hay allí una placa que lo atestigua, pero ellos la fundación de la hermandad como tal, la erección es en Los Descalzos. Vale. Entonces lo que parece ser que en un momento determinado, cuando se va a restaurar la iglesia de Los Descalzos, pues todas las imágenes que pertenecían a la misma debían de volver allí. Y yo estaba aquí en una boda hace años, ¿eh? Sí, claro. Estoy en una boda, ¿eh? ¿Todo pertenecerá aquí a San Juan o a Santa María? Ya no me acuerdo. Pues ya no creo, acuerdo. No lo sé, creo que es Santa María, pero no te lo puedo decir seguro, Rafael. Sigamos pues. En cualquier caso, incluso creo que aquí ahora, por ejemplo, en Cuaresma se guardan los pasos de la Merced, y ensayan desde aquí. Esta era una de las salidas más espectaculares de la Semana Santa. Practicante Romero Godillo antes estudio viejo. Exactamente. Hay que ver las vistas. Es que miren ustedes qué calles más bonitas, con la Torre de Santa María al fondo. Santa María se vería al fondo, pero con la niebla no se ve. Claro. Pero miren ustedes qué calle, qué barbaridad. O sea, que tenemos lo que yo siempre digo, que estamos en los edificios religiosos, las torres, las plazas, y las calles. Miren ustedes qué calles más bonitas. Miren ustedes qué precioso. Que miren ustedes, y la vista que tiene esto. Con el mirador de Peñaflor. Con el mirador de Peñaflor ahí. Y la Torre de Santa María, esto de San Juan aquí. La portada, otra portada trasera aquí, de ladrillo, otra portada aquí. Con la Inmaculada en la hornacina. Qué riqueza, qué riqueza. Aquí está el Museo de San Juan. El lema en latín, aquí está la casa de Dios y la puerta del cielo. Anda, niño. En el dintel. Yo tuviera que saber lo que dice ahí. Menos mal, claro, por eso me junto yo. Vamos. Dice que lo importante no es saber, sino tener amigos que saben. Bueno. Pues yo en vez de dedicarme a saber, pues me rodeo de amigos que saben. Pues ahí se ve. Y bueno, pues de alguna manera, aquí que veíamos las dos torres de San Gil y San Juan, también se puede hacer mención a otra tradición. Bueno, no es como tal una leyenda, esto es una historia que, por lo que yo recuerdo, realizan un grupo de cijanos en Cádiz, que presentan a un concurso literario y ganan un premio, que creo que se conoce como la novia del sol. Según esa tradición, se afirma que en el conjunto de ciudades andaluzas, es como una metáfora, la más bella entre las ciudades era Écija. ¿Cómo que? Eso lo certifico yo, vamos. Pero vamos ya. Y yo también. Pero me quiero referir en la historia, que en el conjunto, digamos, de localidades, pues pasaba esto. Y Écija, enamorada del sol, y lo que intentaba era mostrar toda su belleza al astro rey para que también se enamorase de ella, no lográndolo conseguir y desesperándose cada vez que se hacía de noche porque perdía la visión del astro rey. Entonces, de una manera torticera o hábil, como se quiera ver, dice esa historia que es el propio diablo, el propio demonio, quien contacta con la ciudad y le dice: si tú quieres, yo puedo conseguir que el sol se enamore de ti. A cambio, lo que te voy a pedir es que me entregues tu alma. Ante la fuerza del amor que ella siente por el sol, pues la ciudad se echa en manos del demonio y sigue los dictados que él le pide, que era que se le erigiesen 12 torres en su honor. ¿Vale? La ciudad se afana en la construcción de este tipo de torres campanario, y cuando está a mitad de la torre número 12 construyendo, cuenta que Dios, viendo la calamidad que iba a cometer la ciudad y que se iba a condenar por los siglos de los siglos al entregar su alma al diablo, lo que hizo fue castigar la vanidad de la ciudad, lanzando un rayo sobre una de las torres que ya había construido y paralizando la última torre, la construcción de la última torre.
De esa manera lo que salva es a la ciudad y le pide que debajo de cada una de las torres levante un templo, una iglesia en honor de Dios, que era lo propio y lo característico. ¿Qué ocurre? Esa tradición sería el rayo que cae sobre una torre, sería la antigua torre de Santa Bárbara, y la torre que queda sin construir, que sería la número 12, era la torre del actual convento, o el antiguo convento de Santo Domingo. Esa es la leyenda por la cual la ciudad tiene, digamos, 11 torres y media. Muy bien, qué barbaridad. No, perdón, 11 torres y media, no, 11 torres y media. Sí, lo he dicho bien, claro, el camino de las 12. Otra portada de otra casa palaciega. De la antigua casa palacio de los Fernández de Bobadilla. Un piso ahí y tal, pero bueno. Pero bueno, es un ejemplo de un ejemplo, pero hay que respetar, como yo he dicho antes. De portada de tipo retablo, tan características en la ciudad, en fachadas que no tienen. Más calles empedradas, ¿eh? Eso es. La calle esta, no sé cómo se llama, pero antiguamente era Santa Lucía, por lo menos, creo que Santa Lucía. Es que, vamos, y eso que están. Pero es que vamos, es que esto es igual que la mujer que es bonita está sin pintar. Igual, claro. Dice, coño, es que es tan bonita, no necesita ni pintarse, ni maquillarse, ni adornarse con nada. Es tan bonita, pero vamos, es que además es bonita por dentro, pues eso nos pasa a nosotros, miren ustedes, con nieblito. Miren ustedes qué cosa, qué maravilla de ciudad. Es cierto, es que no puede aguantar. Viva Ecija, viva su gente. Ay, Dios mío. Bueno, ahora aquí vamos llegamos. Sí, aquí ahora tendremos que dar un pequeñito rodeo de camino a Santo Domingo, porque está toda la esta calle, una calle que también, esto sí ya es historia, no es leyenda, la calle Joaquín Francisco Pacheco, que mucha gente sabe el. Buenos días, don Cristóbal. Hola, buenos días. Igualmente. La casa de Cristóbal, que es la casa donde nace un personaje ilustre de la ciudad como es Luis Vélez de Guevara. Tiene una plaquita justo debajo de la en esta casa nace Luis Vélez de Guevara, y luego se bautiza aquí en el templo de San Juan Bautista. Y te comentaba que la calle que se ve al fondo de la plaza, que es Joaquín, que está de obra, no te preocupes, pero que está dedicada al que yo entiendo que es el único ecijano que ha llegado a ser presidente del gobierno, presidente del Consejo de Ministros en una etapa durante 5 meses. Pacheco, ¿no? Sí, durante 5 meses fue presidente de uno de los gobiernos del reinado de Pacheco, la reina Isabel II, exactamente, Joaquín Francisco Pacheco. Que hemos tenido hasta un presidente de gobierno. Digo, sí. Qué barbaridad, señores. Escritor Luis Vélez de Guevara, el Miguel Cervantes que anduvo por aquí, y que parte también escribió aquí. Hombre, este hombre presidente en esta casa. Qué barbaridad. Y todavía no podemos decir nada, pero probablemente dentro de una semana esa nómina de personajes ilustres pues sea grande en la ciudad. Pero no podemos decir todavía nada. Ya la semana que viene ya. Pasa usted, señora. Pasa usted. No se preocupe, no se preocupe. Pero usted no sale. No se preocupe usted, señora. Así que nada, la semana que viene saldremos de dudas, tú no te preocupes. Pero eso que me estás diciendo. No, es que no. Pero a nivel político, eclesiástico, literario, poeta. Sí. ¿De qué gremio? No, sí, político. A nivel político importante, pero ya bueno, mucha gente ya ha escuchado campana. Ya la semana que viene. A nivel nacional. A nivel nacional, la semana que viene Lobo. Ecijano. Si Dios quiere, lo se verá. Ecijano. No, Ecijano no es. Entonces, que va a venir a Écija, pero no es Écija, no. Que va a venir a Écija. Bueno, eso, según tengo yo entendido, se iba a decidir. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Creo que mañana viernes. Por eso no vamos a decir nada. Que mañana viernes se iba a tomar la decisión. Exactamente. Si iban a venir o no iban a venir, una representación. Pero probablemente dentro de una semana, si sucede, pues sea otra fecha histórica más para la ciudad. Bueno, pues aquí tenemos la puerta de entrada actual al antiguo templo de San Juan Bautista, que como todo el mundo sabe pues fue una de las antiguas parroquias de la ciudad. La espadaña de 1708, el azulejo lateral del Nazareno cargando con la antigua cruz de 1734, que hoy está en Sevilla, la Hermandad de las Penas. El azulejo ¿no? Y bueno, pues el patio también de la iglesia. Es otro de estos retablos cerámicos preciosos. Miren ustedes qué cosa más bonita. Nuestro Nazareno y la Virgen de la Misericordia.
¿no? Exactamente, son los titulares de otra de las más importantes hermandades. Saludamos también a la hermana mayor, a toda la Junta de Gobierno, a todos los hermanos. Y además que imagino que faltará muy poquito para que regrese también el Nazareno a la ciudad, que como muchos de sus hermanos, muchos cofrades saben, pues está en restauración en el taller de Pedro Manzano. Es curioso porque 2 de los 3 nazarenos de la ciudad están en restauración. Miren ustedes qué patio, miren ustedes qué vista, miren ustedes, aunque yo las saco en fotografía con los buenos días y tal, pero aquí los palomos volando. Miren ustedes qué ese patio que tiene ese ambiente romántico de ruina, de lo que fue el antiguo templo que no pudo concluirse. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, señor. Pues vamos a seguir. Continuamos a la placa donde fue bautizado, ¿no? Donde fue bautizado. Allí donde vivió, ¿no? Exactamente, nació en la casa de don Cristóbal Valverde. Y ahí en esta. Y aquí en la placa conmemorativa que en su momento colocó la Asociación Amigos de Écija en 1979, recordando que en este templo pues se bautiza Luis Vélez de Guevara, que es uno de los escritores y dramaturgos, uno de los personajes ilustres más importantes de la historia de la ciudad. El autor, como pone en la placa, de la novela picaresca El Diablo. Otra calle estrechita, es un Nazareno, antes calle Cordero. Calle Cordero. Qué alegría. Yo estoy disfrutando. Hombre, porque cuando vengo andando, voy alirando, llego con la música puesta, a charlar, me paro a charlar. Pero claro, hacer este recorrido con una persona con tus capacidades de conocimiento de la ciudad y lo bien que nos lo está explicando todo, bueno, la verdad es que esto es una maravilla. Mire usted otra vez, si es que aquí se rebosa arte por todos lados, se rebosa armonía, señores. Mira, Eugenio, mira qué bonito, sí. Mira qué estampa, mira qué belleza. Y además, esto de los 5.000 turistas, los 100 autobuses, por Dios, todo tengo yo que ver antes de irme para arriba. Hombre, por Dios. Y además, no sé si es casualidad o que son las calles, o por el tamaño de las calles, que son en algunos casos peatonales, estamos teniendo suerte que prácticamente no hay casi ni tráfico. Y eso todavía es que embellece mucho todo. Hombre, claro, el tráfico. Todo el centro tiene que ser peatonal. Miren ustedes, así, sin coche. Y yo tengo coche, yo voy andando a todos lados. Ahí está la espadaña, ¿no? De San Francisco. De San Francisco. Ya hemos llegado a la calle Guabajo. Y luego pues toda la belleza también de Barrerita. Miren ustedes qué facha más bonita. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Oh. ¡Buenos días! Hola. Pues seguimos avanzando y vamos de camino hacia la zona de Santo Domingo. En este entramado de calles tan hermoso. Estos rincones y esta casa, ¿no? Esta casa también es muy bonita. La bonita también. Miren ustedes qué cosas más preciosas tenemos aquí, vamos. Si es que esto es la antigua calle Albardería. Exactamente. Otra de esas calles gremiales. Y todo lo que tenemos. Bueno, pues tenemos 2 horas, porque a las 11 Eugenio se tiene que ir a sustituir a la compañera que sí, claro, ahora. Exacto, pero bueno, yo creo que nos da un poquito de tiempo. 20 minutos nos quedan. Por lo menos de llegar a la zona de Santo Domingo y Postigo de San Rafael, más o menos. Y ahí está la calle Pacheco, esta famosa de obra, que es el rodeo que hemos dado. Exactamente. Y que bueno, pues es una calle que al final enmarca muy bien también la Torre de San Juan, aunque con la niebla quizá no se vea. La calle, no, es que con la niebla. Sí, además está de la zona de obra. Está de obra, pero bueno, para arriba. Se puede ver un poquito ahí asomando la. Exacto. Bueno, la calle Francisco Pacheco, exacto, presidente del gobierno. Y que en su momento llegó a ser senador y embajador. Yo creo que me está escribiendo algo el amigo Paco Martínez Calle, don Francisco Martínez Calle. ¿Sobre él? Pues creo que dentro de unos meses, porque está con ellos, está recopilando información, igual que me habló de Miguel Cervantes, me habló de Luis Vélez de Guevara, me habló tal. Pues estupendo. ¿Sabes? Me ha comentado de que está escribiendo algo para hacer un vídeo sobre él. Pues así que pues ya en el futuro entonces tendrán más información de lo que mira usted qué calle. La calle Comedia. Y la gente dirán, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los coches? Porque sabían que iban a hacer vídeos. Claro, yo puse la televisión, las 2 televisiones comarcales, la radio, la prensa de internet y todo, que tenemos unos diarios de internet aquí estupendos con unos magníficos profesionales en todos lados. Digo, publicidad, digo que de 9 a 11 el próximo día 30, por favor, los coches y las personas en las casas sin salir. Cortarnos las calles y demás. Cortarnos las calles y todo.
Hombre, que esto tiene una Más de producción. uno no lo va a creer, Claro, ¿vale? esto tiene una producción Claro, detrás. Esto no... es que Rafael, como es galáctico. Claro, esto tiene una producción detrás para que se vea, para que se vea bien. Vamos para Santo Domingo. Vamos para Santo Domingo, entonces. Vamos. Qué forma de hacer vídeos, ¿no? Pero bueno, Bueno, una es cosa bonito, fresca, un paseo, una cosa claro. natural, una cosa Exacto. simpática, no la rigidez de... Hombre, esto seguro que en Canal Historia no lo ven ustedes. Seguro. Si no me corren a gorrazo. Pero bueno. A ti solo no, ya que a veces No, a ti te fichan. Sí. A ti te fichan. A mí me quitan de en medio, pero a ti te fichan. Bueno, pues ya estamos llegando al barrio de Santo Domingo. Estos pisos que tenemos aquí enfrente se levantan en lo que Sí, era porque- el antiguo convento, Eso. la manzana de Correcto. conventual. Buenos días. Ya como en su momento comentamos, Es la torre que hay que rehabilitarla. sí, por Esta es una desgracia de las ya- cosas con las gemelas y eso, que las gemelas he escuchado yo que están ahí liados para rehabilitarlo todo, las torres y lo que es el edificio pues religioso. ojalá se pueda Sí, llevar a sí, cabo sí. y se consiga, Bueno, porque es esta necesario. historia tiene su historia. Bueno, Y aquí nunca mejor dicho con el rosario. cuando llegamos a Santo Domingo, desde aquí, desde esta zona, pues vemos esa torre inacabada de la historia que contábamos antes. Ponte ahí, por favor, delante. Es una torre que prácticamente, pues bueno, que tiene alguna pequeña reforma posterior, se concluye hacia 1700, por eso tiene ese aire más renacentista, más clásico que no el barroquismo de otras torres. Es una torre inacabada que se concluye en el cuerpo de campana, pero lo que nosotros estamos hoy hablando en cuanto a tradición y leyenda, pues se aprecia que en la caña de la torre, en el fuste de la torre, aparece un gran rosario colgado. Cuando visitamos el interior y lo explicamos, pues nos fijamos especialmente en la antigua capilla del Rosario, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no solo a nivel histórico o devocional es importante el antiguo convento de dominicos de San Pablo y Santo Domingo, sino que en el siglo XIX, tras la desamortización, en su antigua capilla, en su bellísima capilla del Rosario, por parte del dominico José María Peralta, se va a instaurar dentro de la Iglesia Católica la institución del mes de octubre como mes del Rosario. Es el lugar donde se va a producir, como digo, dentro de la Iglesia Católica, el rezo del Rosario Perpetuo, para que de manera continua a lo largo de todo el mes se rece el mismo. Para eso hacía falta, creo que eran casi 9.000 personas apuntadas en el listado para que a lo largo de las diferentes horas, los diferentes momentos, se pudiera ir rezando. Creo, lo digo de memoria, no lo sé seguro, no sé si eran 8.790 las personas que hacían falta para que eso se hiciese. En cualquier caso, unos años después, la Iglesia instaura la consagración del mes de octubre como mes del Rosario, y esa devoción, esa particularidad especial, pues nace en Écija, nace en este templo y nace en la capilla del Rosario. Hace algo más de una década, creo que fue en el 2009, la Iglesia concedió un año jubilar a la ciudad por el año Santo Paulino. Ganaban indulgencias las iglesias, y dentro de todo el programa de actividades religiosas y culturales que se hizo en aquella época, no sé si la gente recordará una gran exposición en la iglesia de Santiago, bueno, muchos grupos de parroquias, de hermandades, venían y celebraban misa aquí en la capilla del Rosario. A tal motivo, como centro de peregrinación, se colocó este gran rosario, porque es, como os digo, no solo esto que hemos comentado, sino que es una de las cofradías, una de las hermandades rosarianas más antiguas de Sevilla. Se colocó este gran rosario como señalizando, marcando que este era el lugar del final de la peregrinación. Es un rosario de tamaño monumental, que creo que está conformado, sus cuentas están hechas de boyas marítimas, me contaron a mí. Y luego pues el crucifijo que está en la parte de abajo es reutilizado, creo que de una caja mortuoria, pero no, sí, está reutilizado para poderlo colgar, al menos en su momento es lo que me han... La mortuoria ya era grande, ¿no? Sí, un poquito, pero eso es lo que en su momento me comentaron a mí. Y las cuentas, como se pueden ver, pues son boyas náuticas reutilizadas, y que, como mucha gente sabe, incluso pues tiene su luz y se enciende de noche. Ah, pues no lo sabía. Sí, algunas noches Otra cosa, pero la gente dirá, pero Rafael, ¿tú de dónde eres? Pues de Elcia, pero bueno, no ando de noche por aquí, ando de día. Es un rosario enorme. Soy pájaro diurno, no nocturno.
Nosotros decimos un poco de broma que es un rosario de bolsillo. Y mira qué bonito la parte de la arbolea, ¿eh? Exactamente, la calle lateral, donde, bueno, pues antiguamente adosaba la construcción del claustro del convento propiamente dicho. Aquí también, además de eso que hemos comentado, que eso es historia, eso no es leyenda, eso es historia, también sucede la parte final del milagro que al principio del vídeo hablábamos y que quizá en otro momento se haya hablado en algún vídeo, del milagro de San Pablo, eso que es la escena que aparece en el edículo, en el retablo cerámico que corona la portada de ingreso. Esos días que hicimos contigo se explicó, ¿verdad? Lo explicaste maravillosamente y perfectísimamente, ya tú me enteré yo. Con mi torpeza manifiesta. Perfecto. Pues nos quedan 10 minutillos. Vamos al postigo. Aquello es una torre albarrana, que es eso es uno de los restos de la muralla almohade. Las torres albarranas, desde ahí quizás se aprecie un poquito. La línea de muralla estaría donde se ve este muro que va hacia la cámara interior de la torre, la línea, porque las torres albarranas lo que servía, la función que tenían era la de defender dos flancos de la muralla. Estaba como avanzando como una especie de espigón hacia adelante para que desde esa zona se pudiese defender ambos tramos de la muralla. En este caso ya saben que en esa zona está la calle Merino, que era por donde transcurría probablemente la línea de muralla, un poquito más hacia esta zona. Entonces es una torre octogonal que junto con la de Colón y algunas más que están en esta calle se conservan. La calle Merino me lo explicaste tú que eran porque estaban las ovejas por ahí, ¿no? El gremio de... Sí, el gremio era así, ¿no? Exactamente, el gremio de... Bueno, la calle San Pablo. La calle San Pablo. Y ahora esta magnífica, la cúpula que se está de restaurando también. De Santa Cruz. Y la calle Almona. Que comentaba yo en el pasado pregón de las glorias, decía que es una calle fantástica porque venía a decir yo que comunicaba pues dos de las devociones marianas más importantes. Bueno, ahí se puede ver el cupulín del Camarín de la Virgen del Valle y prácticamente girándonos tenemos la cúpula. También ahí al lado de estas casas que se ven los azulejos azules, ese es el cupulín de la Capilla del Rosario. O sea, que fíjate que en prácticamente nada, que puede haber 100 metros, 150, hay dos de las devociones marianas, casi espalda con espalda, de las vírgenes más importantes de la ciudad. Y entre medias, pues se encuentra esta pequeña puertecita aquí en el 4A. Esto es moderno, ¿no? Sí, esto es moderno, aunque sí es verdad que la hornacina como tal es más antigua. Y que, bueno, pues se conoce en la ciudad por muchos ecijanos como el postigo de San Rafael. Tiene un dicho feo que no vamos a repetir, que por debido a la zona, que es una calle a lo mejor de poco tránsito en la noche y demás, pues bueno, en otras épocas en las que no existía la luz eléctrica, era un lugar donde por desgracia la gente se aliviaba en un momento. Se enamoraba. No, enamoraba no, era otra cosa más fisiológica y demás. Hacía sus necesidades. Exactamente. Pero lo que nosotros venimos aquí, evidentemente, no es hablar de eso, sino a una también tradición antigua, según la cual hoy un retablo cerámico moderno, pero según la cual el hecho de que haya una imagen de San Rafael aquí en este postigo, que es el acceso, uno de los accesos traseros al antiguo casa palacio de los marqueses de Cuevas del Becerro, se debe a un personaje que también está mitificado, como sería el capitán Luis de Vargas, uno de los capitanes de la famosa partida de bandolero de los 7 niños de Écija. Que eso, si quiere, ahora hablamos un poquito de los 7 niños de Écija. Cuenta esa tradición que en uno de los asaltos que hace Luis de Padilla, que ese probablemente pudo ser en parte su nombre, el nombre histórico, en la zona de la Luisiana, junto con otro de los personajes que pudo formar parte de la partida, aunque eso históricamente no está documentado, como sería en este caso Juan Palomo, pues asaltan una diligencia. Juan Palomo no. Evidentemente no. Juan Palomo Ibáñez. Hola, Juanito. Damos un saludo, pues, una excepcional persona. Estupendo, Exacto, sí. Y la labor que hace con Radio Magnífica, yo creo, en ese sentido.
os parecéis ambos en el sentido de que él de manera altruista recoge una gran cantidad de actos. Yo no me parezco a Juan ni en el 0,001. Ojalá llegara al 1%. Pero Sigue. me quiero referir en el sentido de que él está muy atento a cualquier actividad cultural, cofrade en la ciudad, y muchas veces recoge ojalá tuviera yo las cualidades y las virtudes que Sí, tiene mi amigo Juan, o nuestro común amigo Juan. Es una persona excepcional. Bueno, pues en ese asalto, cuando van a abrir la diligencia, matan al cochero, y cuando van a abrir la diligencia, lo que se encuentra Luis de Vargas es una joven muy bella, muy hermosa, con una extremada palidez, que ante el momento, digamos, de tensión, pues se desmaya y él la socorre. Lo que hace es que se la lleva a una venta cercana y allí le mandan un cargo a los propietarios que la atiendan y que la cuiden y demás. Una vez que la muchacha parcialmente se restablece y se rehace del susto, pues le explica a Luis de Vargas quién es, que es una joven que viene desde Sevilla y que viene a casa de sus tíos, que serían los marqueses de las Cuevas del Becerro, viene a restablecerse de la enfermedad por la que también ha muerto su madre, probablemente por algún tipo de enfermedad febril y demás. Bueno, pues él la trae hasta la casa y bueno, pues también la muchacha se enamora de él y cuenta la tradición que el lugar, evidentemente por recato y para que no lo descubran a él, puesto que era uno de los bandoleros famosos de la partida, se citaban a través de este postigo en un rincón recoleto y oculto, donde pues era fácil que de noche pues nadie lo no, viese. pero ahora porque tenemos luz eléctrica. Claro, ahora no, pero en aquella época... No había ni farola a lo mejor. Exactamente, bueno, pues por aquí se veían y conversaban y demás. Una de las noches que viene Luis a ver a la joven, en la puerta que le está esperando es una de las criadas de palacio, que le dice que por desgracia la joven ha empeorado y que no se cuenta con su vida. Entonces él, de una manera piadosa, las siguientes noches de la agonía de la joven, lo que hace es que instala sobre la puerta, porque parece que ella se llamaba Rafaela, coloca una imagen del apóstol del arcángel San Rafael, ¿vale? Entonces, en una de esas noches que estaba él colocando unas velas al arcángel, alguien lo delata, vienen los famosos migueletes, vienen las tropas y lo apresan. Esa misma noche fallece la joven y al día siguiente él es condenado y ajusticiado. Y entonces esa es la tradición por la cual en este rincón aparece un lienzo de San Rafael. En su momento había un lienzo y posteriormente pues el retablo cerámico que actualmente se puede ver. Es evidente que además de esta historia en parte trágica de amor, que está pues mitificada, se viene a hablar un poco también de los famosos 7 niños de Écija, que creo que en alguno de tus vídeos también has hablado. Me han hablado. Te han hablado de ello. Sí, el amigo Fernández Pro, nos sentamos, creo que fue en la sede de la Real Academia Luis Vélez de Cabral, esa importante institución que tenemos en Écija y que es muy conocida en el círculo cultural y literario y tal, pero para un importante número de ciudadanos, de verdad no somos, me voy a poner yo el primero, no somos conscientes de la importancia que tiene la Real Academia Luis Vélez de Guevara, Sí. Es que tiene un peso específico a nivel nacional importantísimo. De primer nivel. En cualquier caso, pues también lo que él te contaría o que te podría contar es la mitificación que sobre ellos existe, ese sentimiento en parte negativo que en la ciudad existe con el famoso dicho de ni eran 7 ni eran de Écija, que no es real, históricamente no es real, porque una gran parte de los miembros que compusieron aquella partida de ladrones sí eran de cuna ecijana, eso lo sabemos por los estudios históricos, por el estudio de los archivos bautismales, y que, bueno, pues hoy quizá habría que de alguna manera cambiar esa frase que nace de uno de los antiguos cronistas de la ciudad, que vino a decir, bueno, creo que era Hostos, que solamente uno era de Écija, los demás eran de fuera, y que por desgracia no es así. Hay que tener en cuenta que una gran parte del patrimonio que tenemos pues estaba basado en una desigualdad social muy potente. No es jugar a la sociedad de aquella época, porque eso no debemos hacerlo desde la historia, es simplemente lo que existía, que era la propiedad de las riquezas, muy poquitas manos y una gran cantidad de gente que malvivía, sobrevivía como podía, en una época de crisis, de carestía, de guerra, de malas cosechas
cosecha. El camino más fácil para algunos fue hacerse salteadores. Y luego existe esa imagen romántica, no solo con los niños de Écija, sino con los bandoleros en general, tipo Curro Jiménez, tipo Robin Hood, que realmente tampoco era así, porque ellos eran ladrones, ellos se dedicaban a robar, no a hacer justicia social ni a ayudar necesariamente a la gente, salvo momentos puntuales. Entonces era la partida del Padilla, pero incluso Luis de Vargas como tal es un personaje absolutamente literario. En aquella famoso romance de Villalón de Chavino Montañés que lo paga Luis de Vargas. Bueno, pues Luis de Vargas no existió jamás como personaje histórico, es una mitificación y es algo que quizá deberíamos utilizar más a nivel, no sé si cultural o turístico, porque ha sido históricamente una de las señas de identidad de la ciudad también, es parte de nuestra historia. Entonces, más allá de la leyenda, más allá de la tradición, vámonos para allá a aguantar el coche aquí en la cochera. Más allá de la tradición, ahí nos despedimos ahí. Más allá de la tradición, más allá de la leyenda, pues es uno de los hechos históricos, porque fue una de las partidas de bandoleros más importantes en esta zona de Andalucía. Se suele decir a manera de broma que ellos son inventores involuntarios de algo que hoy en día está muy de moda, que es un turismo de emociones, un turismo experiencial, porque había viajeras inglesas, se cuentan los relatos, que pasaban por esta zona de Andalucía buscando un encuentro casual con los bandoleros, porque existía la imagen romántica o galante de que eran hombres que, a pesar de su rudeza o de sus malos modales, a las mujeres las cortejaban, las piropeaban, las dejaban continuar con sus joyas y venían buscando esa emoción que ya cuando ya lo hacían esos viajes, pues ya en muchos casos no existía. Bueno, venido, pues ya llevamos 2 horitas, ya te tienes que marchar. Eso es. Así que con el fondo de Ponteí, de la capilla de la Virgen del Rosario, pues vamos a ahí. Que muchísimas gracias, elevada al cubo, y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Pedirte disculpas por el tiempo que te hemos quitado. Un placer. De acuerdo, y nada, que hasta la próxima. Pues cuando... Si tienes que decir algo, manifestar algo. Como siempre digo, agradecerte tu labor y tu trabajo, agradecer también pues a la gente que haya llegado hasta el final del vídeo, y si de alguna manera... va a llegar hasta el final del vídeo. No sé, a lo mejor quién tiene que hacer cosas. Sí, esto lo ven. Yo qué sé, yo no lo aguanto. No, a ti sí te aguantamos, te vas a aguantar a ti. Simplemente eso, pues agradecer, y si de alguna manera alguna persona pues en el transcurso del paseo pues le ha gustado ver su ciudad o alguna de las historias que hemos contado, pues nada, agradecido a ti, como te digo, por tu labor y un placer. Pues muchas gracias a ti, a todos tus compañeros, a los demás compañeros que hacéis posible de que los visitantes se vayan muy satisfechos de Écija, y a todos ustedes por el tiempo que invierten en ver los vídeos. Hasta el próximo video mensaje. Buenos días, porque son las 11 de la mañana, y que Dios les bendiga.